vida fue miserable por una mala elección. Creciste queriendo ser un héroe, pero la vida poco a poco te fue demostrando que la gloria es solo para algunos. La suerte no te favoreció. La vida te quitó a tus amigos, a tu familia, a tus sueños y tus metas. Y aún así, tus esperanzas de salir de la miseria nunca se extinguieron. Hasta que un día todo cambió. Todo lo que te quitó la vida parece volver. Y ahora, todo depende de ti. Esta es la historia de Hyun, el sujeto con un pasado horrible, un presente enigmático, pero con un futuro brillante. 40 segundos. Como algunos saben, yo quiero crear mi propio manga. Le tengo muchísima fe, tanta fe que podrían hacer un anime de él, pero cuesta mucho dinero hacerlo. Pero también hay muchos que me piden tutoriales de cómo hacer resúmenes. Por eso creé la guía completa para crear manguas y mangas. Y así, tú, querido ciudadano promedio, puedes volverte un youtuber de resúmenes y ganar dinero. Ya que hacer un resumen no es solo contar la historia, es saber qué escena mostrar, cómo mantener el suspenso, cómo narrar una leyenda. Aprenderás desde la selección del nicho y guionización profesional, desde técnicas de edición, efectos y locución que harán que tus videos destaquen, sonidos que he recolectado a lo largo de 2 años, 10 guiones para que te guíes y mucho más por el precio de 2 cafés al mes. Muchas gracias por su atención. El link está en la descripción y en el comentario fijado. Esta historia comienza con engranajes rompiendo la barrera del limbo. Un dios en su trono expresaba que el momento había llegado. En el lugar todos los dioses estaban presentes y daba la orden de avanzar. El Ragnarok había comenzado. El cuerno sonaba en cada rincón. Miles de ángeles bajaban al mundo. Dragones, trolls, lobos, no muertos, guerreros invadían la tierra con muerte y desolación. Nadie sabía qué hacer contra esos malditos monstruos. Una madre y su hijo estaban a punto de ser aplastados por un gigante, pero lograba empujar a su hijo para poder salvarlo. Sin embargo, ella era aplastada. El hijo intentaba sacarla para poder huir, pero ella solo le gritaba que corriera. Él todavía podía sobrevivir y un guerrero aparecía. Su muerte era clara. Sin embargo, cuando empuñaba su espada, su cráneo era cortado. Una presencia omnipotente había aparecido. Les pedían que evacuaran el lugar lo antes posible. Sus camaradas estaban detrás de él. Ella le agradecía por curarla y salvarla. El niño reconocía esa túnica. El prota sonreía. Todas las bestias estaban enfrente de él, creyendo que era hora de comenzar. Estos se lanzaban con sed de sangre, pero Hyun cargaba su poder, desenvainando su espada, cortándolos. Las demás bestias iban contra él, pero sus destinos no eran diferentes. Hyun decía que esa era la historia de su vida. Siempre estaba llena de constantes luchas. Una historia de un simple humano que intentaba escapar de su destino gracias a un objeto mítico. Se nos cambia de escena. Los Riders son individuos capaces de hacerle frente a gigantescas criaturas y monstruos. Son buscadores de tesoros y protectores de las personas. A estos los admiraba un niño de ojos rojos, viéndolos a través de la televisión, reconociéndolos como héroes. Un objeto de envidia y al mismo tiempo de inspiración. Sin embargo, menciona que hay algo que no saben de los Riders, ya que su corazón late más rápido cuando están a punto de morir. Y ahora se nos vuelve al presente, estando en una cafetería, donde el chico de los ojos rojos, llamado Hyun, está molesto porque un chico le sugiere ser un escudo humano, sintiéndose engañado por el chico frente a él. Su nombre era Jeon Woo-min, trabajador de la agencia de los Riders, que ayuda a conseguir trabajos a Riders sin gremio como él. El prota admite que cuando lo contactaron pensó que sería un trabajo bien pagado, pero ahora ve que realmente entrará en una mazmorra llena de muertos vivientes, donde solo será carne de cañón, tratando de negociar un trabajo mejor adecuado a su rango, pero Woo-min admite no tener nada para Riders de tipo guerrero, los cuales son menos preciados actualmente, ya que los magos dominan el negocio, al ser menos propensos a heridas y con mayor rango de ataque, siendo una mejor opción para amenazas de gran escala, algo que según el prota hace 10 años era diferente, con los Riders guerreros dominando, y por eso se arrepentía de no haber elegido magia en aquel entonces, cuando cursaba tercero de secundaria, 11 años atrás, donde se preparaba para la Academia Millaes,
especializada en entrenar riders, donde en su examen de aptitud consiguió el 97% en aptitud mágica, superando incluso el porcentaje de la mejor maga actual con 92%. Por otra parte, su puntaje de ser caballero fue apenas del 32%, pero eligió al final esta rama, porque en ese momento los magos tenían pésima reputación, sirviendo solo para hacer buff a los caballeros, y así dependiendo para luchar contra las criaturas. Pero ahora los papeles estaban invertidos, pensando en cómo si su elección hubiera sido diferente, su vida también lo sería. Sin embargo, ahora era muy tarde para arrepentirse, solo quedándole ver cómo el chico de gafas insiste, lamentándose de cómo tuvo el talento para ser superior, y ahora hoy solo era un guerrero de rango D inferior. Sin opciones de su pésima vida, acepta el trabajo, dejando a Gomin contento, y el prota solo puede reconocer que por más que trató de negociar, la respuesta siempre fue sí, desde un principio, ya que sus opciones eran limitadas. Gomin le dice que lo verá mañana. El prota le responde que no es necesario, ya que sabe que tiene trabajo, pero Gomin insiste en que lo verá ahí, y así llega el esperado día. Todos están enfrente del portal, con Hyun quejándose de que su amigo no aparece, recordando como este, siendo un mago de rango A, desperdicia su vida trabajando en la agencia. Pensando en esto, le viene a la mente una extraña figura oscura que lo llama bastardo inútil, y regresa en sí, ahora aún más pesimista, hasta que otro guerrero lo saluda. Guerrero lo saluda. Su nombre es Myung, un viejo amigo, quien llegó al trabajo por la misma razón que el prota, la falta de opciones. Sin embargo, este caballero mayor es más optimista, enorgulleciéndose de ser un guerrero. Por su parte, el prota solo quiere seguir vivo. El amigo optimista le invita a tomar algo cuando sobrevivan. Hyun acepta, pero no tiene plata, y aunque al principio Myung no quiere ceder a invitarlo de nuevo, lo hace al verlo tan sombrío, lo que provoca que el prota le agradezca, viéndolo como alguien fácil. En ese momento aparece su jefe anunciando la entrada a la mazmorra. Myung se adelanta mientras el prota toma un momento para suspirar, recordando que los riders tienen dos funciones allí: buscar tesoros, los cuales a veces puede llenarlos de avaricia y ponerlos en peligro, terminando en tragedia. La segunda no la sabemos porque su amigo lo apresura a entrar, viéndolo alegre con su teléfono, pensando que el prota tiene novio, cuando en realidad solo está viendo la foto de su madre, a la que le promete que sobrevivirá. Una vez adentro, los no vivos atacan. Los Riders guerreros los contienen con sus escudos, recibiendo la orden de aguantar hasta morir, mientras los magos conjuran una bola de fuego que evapora a los zombies. El prota reconoce a estos magos como parte del gremio Meteoro, muy conocidos y muy útiles para el objetivo del prota: sobrevivir. Más adelante, Hyun y su amigo conversan. Este último piensa que no les falta mucho, quejándose de envejecer sin disfrutar la vida. El prota le dice que aún es muy joven y más fuerte que él. Myung alegre le pregunta si consiguió buenos objetos. El prota trata de revisar, pero en ese momento su pantalla se buguea, causándole dolor de cabeza al ver que el sistema Aesir está caído y no puede reiniciarse, ya que ha sido infiltrado. Confundido, empieza a estar asustado al escuchar que una voz en su cabeza le dice que siga la luz. Al ver sus preguntas, le expresa que no le pasa nada, pero de repente ve las luces, preguntándose si debe contarle. Sin embargo, se para, expresando que irá al baño, levantándose para seguirla. Adentrándose cada vez más en la mazmorra, seguía a los orbes mientras trataba de reactivar su sistema, el cual desde su despertar, a los 10 años, nunca había tenido problemas, pero seguía con los orbes, pensando que la voz que escuchó podría tener algo que ver con la falla del sistema Aesir, el cual hacía referencia a los dioses asgardianos, siendo este último el bastión de esperanza de la humanidad. En ese momento rememoraba aquel evento que casi llevó a la humanidad a la extinción, cuando hace 20 años comenzó la calamidad. Un barco en mar abierto en el Pacífico fue el primero en ser arrastrado por la onda de energía, de la cual surgió un enorme árbol que no dejó de crecer hasta cubrir los cielos en 9 días, una señal de extinción para algunos y un objeto de culto para otros. La realidad es que este árbol es Yggdrasil, el árbol de la mitología nórdica, que en su 9º día desató la tragedia, liberando monstruos como arpías, dragones y lobos por todo el mundo. Estos acabaron con la mitad de la humanidad, mientras en la otra parte caían hambrunas y plagas, revolcándose en la desesperación, hasta que apareció la última esperanza. Un poderoso guerrero, con una espada y un aura flamante, se enfrentó por primera vez a los lobos, a los cuales se exterminaba con una sonrisa. Con la aparición de este desconocido, surgió el primer despertado, un humano que empuñaba la voluntad de los dioses, y así poco a poco fueron surgiendo más, los cuales lucharían contra los monstruos, siendo bautizados como Riders, que formaron parte del sistema Aesir, el arma más fuerte empuñada por los héroes más poderosos. Con esto dicho, supone que si el sistema cambia, no traerá nada bueno. Por otra parte, su búsqueda de la luz justo llegaba enfrente de una puerta escondida del tesoro, en las cuales suelen albergar objetos especiales, por lo que estaba emocionado, abriéndola de inmediato, buscando algo que valga millones, para sacarlo de su pésima vida, entrando por fin en un cuarto lleno de luces, donde destacaba un gran punto de luz, la cual se acercaba lentamente, atravesando el haz de luz y tomándolo, al tiempo que el sistema se restablecía, detectando un objeto, y así analizándolo, reconociéndolo como el ojo perdido de Odín, de rango mítico, cuya equipación era permanente. Este es el ojo de Odín, el rey de Aersi, que permite ganar sabiduría. Es el único objeto mítico del mundo, que permite comprender runas y usar magia, activando una habilidad de derivación universal, que permite comprender la magia como una fórmula, y así también destruirla. Además, podía usar cualquier magia sin encantamiento. También tenía la habilidad de cartas en blanco, de uso único. Podía copiar a habilidades. Al leer esto sonríe, recordando que un objeto así podría valer millones en el mercado negro, y como era el único objeto mítico, al venderlo al fin se libraría del desprecio y de ser usado como carne de cañón, pensando en venderlo rápidamente, aunque antes quiere probárselo, hasta que nota que una vez activado, no hay vuelta atrás, cancelando el equipamiento para archivarlo por seguridad, pensando que usarlo en él sería un desperdicio, porque su nivel había llegado al límite de edad, que es a los 20 años, creyendo que el mundo era así. Algunas
veces tenía fortuna o algunas tragedias, y hoy por fin la fortuna le sonreía, y así decidiendo volver con el grupo, donde de no ser por Myung, lo habrían dejado. Hae-hyun se disculpa y siguen adelante, pero recibiendo un regaño. Sin embargo, la actitud de Hae-hyun no deja de ser alegre, incluso ha decidido invitar a su amigo a una cerveza más tarde, lo que lo deja sorprendido a Myung, quien piensa que ha madurado. Mientras siguen caminando recuerda lo peligroso que es que alguien sepa que encontró un objeto, porque podría ponerle un blanco en la espada, ya que las leyes no aplican en ese lugar, complicando su plan de venderlo cuando salga de allí. Por eso debía tratar de no llamar la atención, justo cuando el mago líder los reúne para seguir adelante. Sin embargo, el techo se destroza y cae sobre ellos. El prota apenas logra escapar y ve a lo lejos una maga llorando, notando que la nube de su alrededor no es polvo, sino veneno. Myung se acercaba para escapar del lugar y Hae-hyun les gritaba a todos que se alistaran para la retirada, y en menos de un segundo ve la sangre de su amigo, al ser ensartado por una figura misteriosa, dejando al prota en shock. Al verlo caer al suelo sin vida, comienza a correr asustado, casi sin aliento, recuerda la explosión, el veneno y a su amigo sin vida, dándose cuenta de que es una obra de asesinos exploradores, quienes quizás quieran acabar con el gremio Meteora. Sin poder salir, por temor a ser atrapado, busca esconderse, decidido a vivir y vender el objeto mítico. Sin embargo, no se daba cuenta de que una lanza y una gran cadena de fuego van directo hacia él, logrando apenas esquivarla, solo para escuchar las felicitaciones de una voz familiar. Guo-min. Este aparecía creyendo que se lo había dicho. Se verían ese día. El prota le preguntaba a Guo-min si acaso todo era su culpa. Este sonriendo aceptaba. El prota se pedía calma, debía controlar la situación, preguntando el por qué lo hizo. Este suspiraba. Había sido por una solicitud de un cliente. Además, había muchas personas que le desagraba el gremio Meteoro. Siempre eran muy fanfarrones. No era extraño que eso ocurriera. El prota lo entendía. Él era un asesino de mazmorras. Ese nombre era para referirse a aquellos que usaban inapropiadamente las mazmorras cerradas, y su gremio había sido atacado por un punto ciego, pensando en enfrentarlo, pero lo negaba. Yeo Guo-min era un mago de rango A, uno de los genios que componían el 2% del país. Por otro lado, él era solo un rango D, no era habilidoso ni débil, solo promedio, empezando a pensar de cómo salir vivo de ese lugar. Se supone que solo querían matar a personas de ese gremio, pero a él nadie le importaba, queriendo convencerlo de que llegaran a un acuerdo. Sin embargo, un ataque aparecía, creyendo que si no hubiera reaccionado, realmente hubiese muerto, sintiendo que entonces el objetivo no era el gremio Meteoro. Al esquivar los ataques se preguntaba si le hizo algo malo a alguien, ¿quién podría desearle la muerte? Debía pensar bien, ¿quién haría algo así? Y recordaba un sujeto que lo trataba horriblemente mal, preguntándole si acaso su padre lo había enviado. Este se comenzaba a reír. En serio era muy inteligente. Hyun, recordando esa imagen, le preguntaba si acaso hace 5 años en invierno su padre también le pidió aquel ataque, y así lo adulaban. Nunca pensó que también iba a saber eso. Realmente era sorprendente. Mientras él se acercaba, no entendía cómo su padre había asesinado a su propia esposa y después a su hijo, y un ataque pasaba rozando su cabeza, creyendo que era hora de despedirse de ese mundo. Sin embargo, el prota suspiraba, activando el objeto mítico. Este no entendía que balbuceaba, pero en ese momento quedaba helado. Una presencia con un poder enorme estaba enfrente de él, preguntándose de qué demonios era esa magia. Algo se sentía mal. Debía deshacerse de él lo antes posible, pidiendo que muriera de una vez, lanzando su ataque más poderoso. Y así un ataque se acercaba poco a poco a Hyun. Sin embargo, cuando sus ojos se abrían, ese ataque era desintegrado por completo. Ante la mirada atónita de ambos, el aviso indica que el ojo de Doin ha sido equipado y que tiene una carta en blanco disponible. Guo-min por su parte grita alterado al ver su magia dispersarse. El prota furioso pisa con firmeza y con una furia fulminante le promete acabarlo de la manera más dolorosa posible, activando su carta en blanco y copiando la cadena de rayos de Guo-min, formando 5 enormes lanzas que apuntan a su rival, el cual no entiende cómo alguien de clase D puede usar una técnica que le llevó años a aprender. Furioso, no quiere dejarse vencer por su propia técnica, pero el prota lo intenta, lanzándole cadenas. Los golpes son bloqueados por el mago una y otra vez, quien lucha por esquivar los ataques. Sin más opciones, Guo-min comienza a escapar asustado mientras prepara su propia cadena para lanzarla. Sin embargo, es interceptado por la derivación universal y una de las cadenas va a toda velocidad hacia Guo-min, quien la ve acercarse, activando un círculo mágico, pero con una sola mirada de la derivación universal es destruido. El mago, confundido y sin poder esquivarle, termina impactado. Impactado.
El prota camina hacia él, o a lo que queda de su rival, con las gafas destrozadas y heridas mortales. Guo Min le suplica, llorando que no lo elimine. Pero la frase ni siquiera se termina cuando una cadena le da el golpe final. Con Hae-Hyun preguntándose si todo terminó, cae al suelo casi inconsciente, sin energía ni maná, viendo la ironía de haber obtenido un objeto místico y ahora estar al borde del fin, creyendo que antes tuvo que enfrentar la muerte de sus seres queridos, pero ahora la muerte lo acecha a él, sintiendo frío y cerrando los ojos. Y en eso, un nuevo sistema se restaura, ofreciéndole ejecutarlo y devolverlo al momento que el usuario desee. El prota piensa que es una regresión, confundido, sintiendo que es su única opción, decide ejecutarla, sonriendo al ver cómo se activa el nuevo sistema llamado Nomir, y lo transporta a una especie de cielo, donde observa a 3 doncellas resplandecientes, hablando un idioma extraño. Ellas parecen ponerse de acuerdo con algo, y tras alcanzar un consenso la doncella rubia le ofrece su mano, y al tomarla se convierte en el adversario del alto y poderoso Aesir, adquiriendo las habilidades observado por los dioses y el ojo absoluto de Dios, y así despierta en un cuarto mucho más joven, viendo a su escritorio con una foto de él y su madre. El sistema le indica que el tiempo ha sido devuelto al periodo que el usuario indicó, recordando muchas muertes y sufrimientos. Se pregunta si está soñando o si realmente ha vuelto al pasado. Al ver a su madre lista para ir al trabajo, corre a abrazarla, llorando de alegría, pensando que si está soñando no quiere despertar. Pasando un tiempo, el sistema le indica que es 15 de noviembre de 2020. Hae-Hyun despierta apenas consciente, con 20% de energía, notando que está en su antigua casa, donde el sistema le asigna como misión descansar, ofreciéndole como recompensa una carta blanca. Repasando los hechos, el prota recuerda todo, desde casi irse al cielo tras eliminar a Guo Min, hasta su regreso al pasado, recordando el árbol de Yggdrasil y los monstruos, confundido pero decidido, debiendo adaptarse rápidamente, aceptando que ha regresado 11 años a su tercer año de secundaria, con un nuevo sistema operativo, Nomir, y pensando que podría ser un sueño, revisa su calendario, el cual marca el día que realizó su elección en la academia. Al ver esto como una segunda oportunidad, tacha la opción de ser un caballero, y decide empezar a cambiar su futuro, escogiendo magia. Más tarde el prota come tranquilamente frente a su madre, quien está angustiada desde el abrazo lleno de sentimientos que le dio antes, pensando que algo le preocupa a su hijo, preguntándole si le pasaba algo. Hae-Hyun finge estar bien, sonriendo y asegurando de que solo tuvo una pesadilla, aunque en ese momento le invade un recuerdo de una mujer sin vida. Saliendo del trance se sincera con su madre, quien cree que no quiere entrar a Millaes por el peligro que significa ser un rider, pensando que si quiere desistir lo apoyará. Por suerte para ella el prota solo le avisa que cambiará su aplicación a mago. Esto la sorprende, porque se preparó mucho para espadachín, pero lo que le interesa a ella solo es su decisión, tocando su rostro cariñosamente, expresándole que lo apoyará en todo lo que haga. Al verla contenta el prota no puede contener el llanto, y recuerda su otro objetivo, y buscar venganza contra su padre, un rider de rango A, por lo que deberá hacerse más fuerte. Y así luego está entrenando, mientras se recupera al 100% y superando su primera misión, obteniendo la carta blanca. A partir de esto arma su estrategia con su conocimiento al futuro, tanto de objetos como de mazmorras. Aunque no entiende qué es el sistema Nomir, deberá aprovechar todo lo que pueda, con las habilidades que copió, como la cadena de rayos, y las que le otorgó el ojo, como la derivación universal. Además, las otras habilidades de guerrero que ha aprendido, observa que sus estadísticas se reiniciaron, pero a diferencia que sus habilidades no lo hicieron, gracias a la habilidad observado por los dioses, que le permite conservar sus habilidades por ser un bendecido, notando el gran buff que le otorga esta habilidad, y que ahora está literal observado por los dioses. Decide revisar el resto de habilidades, por ejemplo el ojo absoluto de Dios, que le permite penetrar a través de las ilusiones, aunque no lo entiende muy bien. Decide concentrarse en sus estadísticas, en especial en mejorar la resistencia, la cual le facilita realizar entrenamientos. Pasando al siguiente punto, ¿qué habilidades aprender? Descartándolas de combate, ya que tiene la habilidad de Guo Min. Además su maná no es apto para aprender muchas habilidades por el momento. Decidido apunta a la habilidad de curación, analizando que en ese tiempo los magos son menospreciados por los guerreros, a excepción de aquellos que tienen habilidades de curación, porque tienen la medicina en general. Esta es una buena forma de evitar el odio, aunque el principal problema será encontrar a un despertado con estas habilidades, sin saber cuántas habilidades puede copiar. Piensa en usarlas con estrategia, y no de manera desesperada, siendo interrumpido por una llamada de Kim Yo-hun, su amiga de la infancia, con quien planea entrar en la academia, pero recordaba que el día que la vio quedar sin vida. Alterado por este recuerdo, decide cambiar el futuro. Ahora, al ver los mensajes de ella en los que le insiste en ir a ver una maga llamada la Santa, Jo-Sung-em se emociona, porque es justo lo que buscaba él, por lo que se despide de su madre y se dirige hacia allá. Por su parte, el chofer de la Santa resume su agenda mientras está preocupado por ella, pues se ve muy pálida. Aunque ella dice estar bien, él tiene claro que está excediéndose, ya que su habilidad de curación, sacrificio, la está consumiendo poco a poco, sin nadie que la cure. Era cuestión de tiempo que colapse, lo cual altera al conductor, pero a ella no parece importarle. Y así es como Kim arrastra a Hae-Hyun a través de una plaza llena de personas. El prota se burla diciendo que solo lo invitó para no perderse, mientras ella se queja de forma infantil y aumenta la garra de su mano cuando él le pide que lo suelte. Hae-Hyun continúa burlándose, sorprendido de que alguien tan inteligente sea tan mala con las direcciones. Ella responde que gracias a ella podrá ver a la Santa, pidiendo que le dé las gracias. El prota lo acepta, admitiendo que sin ella no podrá hablar con Jo-Sung. Ya en el evento, Kim está muy emocionada, al punto de exagerar, según el prota, que ve el mega evento solo por un discurso de Jo-Sung, la maestra del gremio más famoso, Jeon-Hwa. En ese tiempo ella era la curandera más famosa del mundo, en una época donde eran frecuentes las incursiones, siendo reconocida por proteger a las personas, una figura muy importante, que ahora está enfrente de ellos tomando el micrófono ante la ovación de todos. Pero para el prota, ella es solo una persona con 2 meses de vida, debido a que pronto entrará en estado crítico durante la exploración a una mazmorra, víctima del contraefecto de su propio hechizo de curación, sin ningún método para curarla. Pero en ese momento, ante los gritos de sus fans, la Santa comienza su discurso, en el cual básicamente busca reclutar a más despertados para las incursiones. Más tarde el prota va con Kim, a quien tiene que ir a dejar para ir en busca de su otro objetivo. Ella se molesta porque él la quiere dejar sola, y al parecer sí tiene problemas en las direcciones. Por suerte el prota le habla a su madre para que la recoja, dejándola sola a pesar de sus quejas y pucheros. Y así él va en busca de ese objetivo, la limusina de Jo-Sung. Al acercarse debe lidiar con su chofer, quien lo ve como otro loco fan. Hae-Hyun sigue insistiendo en hablar con la Santa, por lo que sin opción muestra una gran sonrisa, confesándole al chofer que sabe que Jo-Sung tiene una gran enfermedad que él puede curar. El chofer, sorprendido al principio, pasa rápidamente a la ira y toma al prota por la camisa, gritándole para que le diga de dónde sacó esa información. El prota le dice que si es un secreto no lo grite, alertando a todos. Entonces Jo-Sung le habla a su chofer Opa para que se calme, ya que quiere ver si el prota puede respaldar sus palabras. Hyun, confiado, la asegura de nuevo
nuevo que puede curarla, por lo que Yo-sung, notando su excesiva confianza y sin miedo a las consecuencias, le cree, y como aún tenían tiempo para el próximo evento, invita al prota a subir al auto. Así lo llevan a un lugar más privado, donde Yo-sung le pregunta cómo se enteró de su enfermedad. Hyun no tiene intención de responder, y le dice que si lo hace, no podrá curarla. Esto le gana el respeto de la santa, quien lo ve como una persona audaz, pero su mirada vuelve a ser fría, y le pregunta de cómo la curará. Dudoso, el prota es honesto y le dice que copiará su técnica, lo que altera a Oppa, quien lo acusa de ser un charlatán, ya que eso es imposible. Hyun entiende la desconfianza, ya que sacrificio es una habilidad única, clasificada en rango S, la calificación más poderosa, siendo del conjunto de habilidades que solo es heredada o se nace con ella, a diferencia de las habilidades normales, que se aprenden al memorizar una fórmula. Estas habilidades carecen de fórmulas, por lo que no son monopolizadas por familias o individuos. Aún así, el prota, confiado, asegura que si no pudiera hacerlo, no lo hubiera sugerido, pero Oppa no se calma hasta que So-jung se lo pide. El prota sabe que la única forma es usar una técnica igual o superior, aunque no hay técnica más fuerte que sacrificio, y esta no puede ser usada en uno mismo, ya que utiliza la fuerza vital del ejecutor para curar a otros. Yo-sung confía y muestra su técnica, la cual el prota rápidamente copia, aunque deja escéptica a la mujer. Para despejar sus dudas, invoca la técnica en su mano, con lo que le sugiere una negociación. Con la habilidad sacrificio registrada, obtiene el poder de generar una onda de curación para sus aliados y también funcionando como un juicio de luz contra los no muertos, y con la ventaja de que al ser una habilidad copiada, no tiene penalización. Una sonrisa se dibuja en el rostro de Hyun. Para Yo-sung es sorprendente, no solo puede curarla, sino que también quiere negociar, viéndolo como alguien interesante. El prota expone sus términos, buscando un patrocinio. Ella entiende que se refiere a que ella le ayudará a crecer entre los Riders. Hyun asiente, ya que para cumplir su sueño necesita dinero y conexiones, buscando el apoyo de su gremio. Ella contenta acepta, admirando sus agallas y notando su talento, pero tiene una condición. Esto sorprende al prota, que ve lo calmada que está, a pesar de que él es su única forma de sobrevivir. Escuchando atentamente su oferta, ella le dice que aunque su enfermedad es un problema personal, él quiere el apoyo del gremio, y apoyarlo sin un motivo no sería equitativo. Hyun lo entiende y escucha su condición, aún sabiendo que ella es la única que tiene algo que perder, y la condición es que se una a su gremio, ya que sus grandes habilidades, como su capacidad de investigación al descubrir su enfermedad y el hecho de copiar habilidades a la perfección, la hacen pensar que no sabe si aparecerá a alguien más como él, siendo así una buena inversión, ya que podría copiar más técnicas. El prota en su interior sabe que solo conoce la enfermedad por su viaje en el tiempo, y no puede saber cuándo volverá a copiar otra técnica, pero lo más importante para ella lo dice, mientras se acerca mucho a él, poniéndose frente a él y sosteniéndole la barbilla para que la mire a los ojos, notando que Hyun no tiene ni una pizca de nervios, lo cual le resulta muy atractivo. Rápidamente Yo-sung se aleja y le dice que esas no son sus razones. El prota sabe que aunque en el futuro sin ella el gremio colapsó, actualmente es el número 1 y una opción muy buena para obtener respeto. Aunque se pregunta si no es ilegal negociar con un menor, ella sonríe y le dice que tendrá un derecho de prioridad de negociación, lo que él reconoce como la forma en que los gremios apoyaban a los cadetes. Una vez eran adultos, tenían mayor derecho a firmarlos, algo que solo ocurría con los genios. Alegre de recibir esta oferta cuando en su futuro fue rechazado incluso por gremios de bajo rango, Hyun se muestra eufórico. Al verlo tan alegre, Yo-sung reconoce su lado infantil, lo que le resulta tierno, y lo deja ir, enviándole el contrato a su casa para que lo piense. Él está de acuerdo, pero prefiere comenzar a curarla. Con ella en posición, piensa que puede decidirlo del contrato después. Oppa los observa nervioso, pensando en cómo tantos otros doctores y riders buscaron una cura y ninguno pudo sanarla hasta ahora, pareciéndole demasiado fácil, justo cuando el prota activa la habilidad, comenzando la curación, envolviendo a Yo-sung en una gigantesca onda reluciente de magia que la sorprende al sentir cómo su cuerpo se cura. Mientras él lo hace, Oppa se disculpa por no haberle creído, aunque el prota admite que él tampoco le creería a un niño. Aún así, Oppa está decidida a disculparse correctamente. Por su parte, la curación termina, y Hyun le pide a la maestra que se ponga de pie. Ella camina directo a su ventana, mirando al cielo, mientras que activa una habilidad que crea mariposas relucientes, sin poder contener las lágrimas al no tener más síntomas. Pero ahora se preocupa por la penalización para él. Este sabe que no hay ninguna. Igualmente la tranquiliza, asegurándole que si alguna vez lo afecta, ella lo curará. Con esto y la entrega de su tarjeta de negocios, parece que han terminado por el momento. Ella afirma que cumplirá su promesa, pero antes de irse el prota tiene una petición más: si puede ser llevado a una mazmorra de bajo rango del gremio, ya que sabe que dentro de poco se enfrentará a genios en la academia, por lo que debe subir de nivel. La academia, por lo que debe subir de nivel. Luego, estando allí, Oppa le da equipo básico junto a pociones, medicinas y un orbe para cuando entre a la mazmorra. Hyun confiado ve los objetos y le agradece, pero el guardaespaldas teme por su seguridad, ya que no es seguro entrar solo. El prota tranquilo le dice que debe hacerlo para subir de nivel. Sin más opciones, Oppa saca otro objeto mágico para que lo lleve, una piedra teletransportadora que lo enviará directo al gremio si la rompe. Sonriendo le dice que esa es una forma de disculparse y de agradecerle por lo que hizo por Yo-sung. Con esto el prota agradece y se dirige hacia la entrada, sintiendo la magia de una mazmorra de rango E, la cual no debería ser un problema, y es detenido por Oppa por última vez, quien le recuerda que use la piedra si está en peligro. Con esto, y tan solo con poner un pie adentro, todo cambia de color. Unas manos de sombra comienzan a envolverlo, con el anuncio de que al portar el sistema Numir, será transportado a un punto en específico, la tierra de los muertos, Helheim. Por su parte, Yo-sung está muy preocupada por el prota, recordando cuando le pidió ir a una mazmorra, pese a que ningún aspirante podría vencerlo solo, incluso con todo su talento sin pulir. Pero teniendo en cuenta el ingenio del prota, se pregunta. Parte Yo-sung está muy preocupada por el prota, recordando cuando le pidió ir a una mazmorra, pese a que ningún aspirante podría vencerlo solo, incluso con todo su talento sin pulir. Pero teniendo en cuenta el ingenio del prota, se pregunta qué estará planeando realmente. Con una sonrisa de intriga es interrumpida
interrumpida por una chica que toca su puerta, llamada Park Hana. Esta entra llevando lo que le pidió su maestra, el perfil del prota. Hana está sorprendida de que la maestra investigue directamente a alguien, pensando que debe tener un talento especial, hasta que la santa se da cuenta de que Hyun es un aspirante a caballero, lo cual la confunde al pensar en cómo su magia. Viendo más el archivo se genera un silencio entre ambas mujeres, que es roto con la sorpresa de Yosun al ver que hubo un error en el resultado. Sin embargo, Hana se lo confirma. El prota tiene un 97% al pensar en cómo su magia. Viendo más, el prota tiene un 97% de actitud mágica. Yosun se levanta para llamar a Oppa, indicándole que cuando Hyun salga de la mazmorra, lo lleve a verla en cuanto pueda. Mientras tanto, el prota cae al suelo sin poder detenerse, mirando una resplandeciente luna azul y tosiendo de dolor una y otra vez, levantándose como puede, confundido por el lugar en el que está, sin notar que desde la oscuridad aparece un esqueleto portando un arco y una reluciente flecha. Esta le dispara sin que el prota se dé cuenta. Hyun logra esquivarla apenas por reflejos, recibiendo solo un corte en la mejilla, mientras el esqueleto se recarga entre las penumbras para un nuevo ataque. De inmediato el prota siente el veneno de la flecha y activa sacrificio, comenzando a brillar, pero antes de que pueda reaccionar, comienzan a surgir los muertos desde la tierra, así como cientos de sombras a su alrededor, y una flecha va directo hacia él, siendo detenida apenas con su mano, sonriendo molesto. ¿Qué es esa situación? Por su parte, Kim ve la foto autografiada de Yosun, recordando cuando el prota la abandonó en la plaza, aún sabiendo que es mala con las direcciones, sintiéndose engañada al recordar que su amigo odia los lugares concurridos, y aún así lo acompañó al discurso solo para dejarla tirada, recordando como antes siempre la llevaba hasta casa, pero ahora no entiende el cambio de actitud, ni el cambio de carrera de Hyun, pese a lo mucho que entrenó para ser caballero, reconociéndolo como alguien muy cuidadoso en sus decisiones, y por más que le da vueltas, solo admite que su amigo ha cambiado de repente. Sin llegar a una conclusión, decide simplemente amenazarlo por mensaje. Las fibras de Kim llegan hasta Hyun, en la mazmorra, quien siente un escalofrío, culpando a los espectros que lo rodean, viendo que sus rivales son un Draug y un esqueleto arquero, a los cuales solo deberá enfrentar solo con un bastón del gremio, recordando que está en el reino de los muertos de la mitología nórdica, supervisado por la hija de Loki, uno de los 7 mundos, que exceptuando Midgard y Asgard, se componen de Niflheim, el mundo de la niebla y la escarcha. Luego está Muspelheim, el mundo de fuego, Jotunheim, el mundo de los gigantes, Alfheim, el mundo de los elfos, Svartalfheim, el mundo de los elfos oscuros, Vanaheim, el mundo de los dioses, Vanir y Nilfheim, el mundo más frío de todos, desde donde se accede a Helheim, y donde se encuentra ahora, rodeado de seres que siempre regresan, lo que hace que pase de tener miedo a querer probar sus nuevos poderes como mago, contando que la habilidad sacrificio es una habilidad curativa, pero cuando se usa contra monstruos no muertos, funciona como un ataque de juicio de luz, una poderosa habilidad, pero cuando es atacado se defiende con el bastón mágico, repeliendo al zombie, creyendo que depender de una sola habilidad está mal, por eso debe probar sus demás habilidades, haciendo salir un ataque de cadenas, contando mientras esquiva, que actualmente no tiene experiencia como mago, por eso no podía dejar pasar una oportunidad como esa, atacando con su bastón, pero este era partido, recordando sus ataques, preguntándose de cómo realmente pelearía un mago, sintiendo que por ahora no podía aprender más, haciendo salir su habilidad de sacrificio, destruyendo absolutamente todo en el lugar, ganando mucha experiencia, y gracias a ella logra subir de nivel, recuperando su resistencia, levantándose, viendo lo útil de esa habilidad, pero a la vez preocupado, porque en otro escenario no sería tan funcional, aceptando que debe aprender a pelear como mago. Sin embargo, ahora debe lidiar con lo evidente, no está en la mazmorra que debería, sino en el campo de los muertos, pensando que el sistema Numir es el responsable, y así planea huir, usando la piedra de teletransportación, hasta que una enorme presencia de maná lo envuelve, aterrorizándolo. Desesperado, busca en todas direcciones, sintiendo como algo se acerca, el miedo y la presión hacen que caiga de rodillas, sin poder respirar, confundido sin saber que se aproxima, tiene claro que si no se mueve será su fin, por lo que usa su báculo destrozado para apuñalarse en la pierna y salir del trance, y con mucho dolor contiene los gritos para no alertar al enemigo, el cual se presenta como una entidad de color rojo que se proyecta a sus espaldas, aterrorizado de una sombra gigante, de la cual hasta el sistema le sugiere escapar, debido a la gran diferencia de fuerza. Sonriendo, al verse en problemas decide usar la piedra, pero apenas la tiene en su mano, la sombra comienza a envolverlo, lo que lo lanza lejos, perdiendo la piedra, apenas consciente y gravemente herido con muy poca vida, ve cómo la sombra se acerca, lanzando un ataque, sin poder esquivarlo, solo le queda resignarse, cerrando los ojos, pero cuando vuelve a abrirlos, el movimiento de la sombra se ha detenido, justo antes de alcanzarlo, una figura misteriosa, con una aura morada aparece, era una chica con cuernos, que no permite que eliminen al prota, porque es un invitado importante, dado que ella le dice que él nació para ser el adversario. El prota, confundido y casi sin vida, ve a la chica acercarse para sostener su rostro, sorprendiéndose de que solo es un niño, bastante promedio, con mana decente, pero nada que sirva para enfrentar a los dioses de Aesir, dudando de por qué Loki lo escogería. Hyun, sin energías por las heridas, piensa que se está volviendo loco, con las uñas de la chica casi cortando su cuello, ve cómo sus planes de vengarse de su padre y de tener éxito como mago estarán perdidos si no hace algo. Con una mirada decidida, la observa, listo para atacar, pero la chica con una gran sonrisa le dice que le gusta esa mirada, acercándose aún más, viéndolo como alguien demasiado débil, y comienza a apretar su cuello, dejándolo sin aire, expresándole que con el final tan cerca si llega a fallar y el infierno cae sobre ellos, ella misma lo acabará, cortándole la respiración con su agarre, hasta que comienza a desintegrarse en una aura morada que se eleva. Antes de irse le dice que por ser importante para ellos, le dará otra oportunidad para volverse más fuerte y derrotar a la sombra nocturna. A cambio le dará un regalo. Con esto el sistema se activa mostrando su primera misión, la puerta de Hel, que básicamente consiste en derrotar a la sombra nocturna en 2 meses. Con esto Hel le dice que se vaya fortaleciendo, mientras las sombras comienzan a rodearla, envolviéndola y oscureciendo el lugar, donde solo se escucha la voz de Hel, diciéndole que si no se fortalece, ella misma lo eliminará. El prota, antes de quedarse completamente en oscuridad, recuerda a aquella diosa que le dio la mano cuando se activó el sistema, y luego nada, hasta que despierta confundido en la entrada de la mazmorra, sin ninguna herida, suponiendo que fue curado por Hel. Pero antes les tengo que contar algo. Todos en algún momento hemos querido estar en un manga o en un anime, o quizás hablar con nuestros personajes favoritos. Pues esto lo puedes hacer con esta maravillosa aplicación, Talkie es una plataforma donde podrás encontrar todo tipo de personajes y podrás entablar una conversación con ellos. Cada conversación está entrenada para responder con una personalidad única de cada personaje. Por ejemplo, tenemos a personajes como Goyo, Mitsuri, Toya, Todoroki. También está el mundo, donde encontramos a Yuna, una espadachina
imagina que busca algún adversario para luchar, y aunque tú te ves débil, decide darte una oportunidad para demostrar que eres digno. O podemos hacer algo más calmado, como salir de compras con Saitama. En ella hablaremos por ejemplo con Satán, un dragón que nos recibe con un rugido, enojado por aparecer enfrente de él. Nosotros solo pedimos disculpas, ya que solo veníamos a recomendar la aplicación Talki. Luego nos vamos con la linda Power, quien nos avisa sobre un incidente en la ciudad con demonios, pidiendo que la ayudemos. Nosotros vamos a aceptar, con la condición que se suscriba al canal de YouTube. Ella sonríe aceptando, pero solo con un beso. Ah, chinga, creo que así no funcionaba. Ella quiere convencernos, pero mejor iremos con Naruto. Aquí le decimos que tenemos mucha hambre, por eso debe recomendarnos dónde comer, y nos recomienda un restaurante en el centro de la ciudad, que suponemos que es Ichiraku Ramen, dándole las gracias, y él también quiere ir a comer. Y es por eso que Talki tiene más de 10 millones de descargas. También puedes personalizar hasta tu novia, ya que viendo manguas no creo que tengas. Nah, broma, pero es un mundo lleno de posibilidades. Solo debes hacer clic en el enlace de la descripción para descargarla completamente gratis. Y ahora sí, sigamos con esta joyita. Rápidamente el sistema le recuerda su misión, confirmándole de que no fue un sueño. Entonces se da cuenta de que Hel es una de las diosas de los 9 mundos, gobernante del inframundo. Al entender y aceptar que conoció una diosa, y que ésta la reconoció como el adversario, recuerda rápidamente que escuchó algo similar cuando entró al sistema Numir, en su viaje al pasado. Ahora más confundido por su regresión, y lo que significa ser el adversario, y por qué es tan importante, pese a estar ocupado, solo le queda pensar en volverse más fuerte, ya que si no lo hace la diosa, que acaba de conocerlo llevará al inframundo, sintiéndose bien por tener un objetivo, el cual sabe que no será fácil, en especial recordando su reciente pelea, donde confirmó que no tiene idea de cómo pelear como mago, necesitando aprender lo básico, justo cuando recibe el mensaje del asistente de la santa para hablar del contrato, lo cual le cae como anillo al dedo, dado que planeaba verla al día siguiente para pedirle un pequeño favor. Y así un día había pasado. En el gremio el prota sigue a Opa, mientras recuerda que lo contactaron por su gran aptitud mágica como despertado, pensando que es tan alta que es difícil que no muchas personas la tengan, reconociendo su mala elección de haberse inclinado por las artes marciales en su primer futuro. Después de caminar y pensar mucho, finalmente llegan a un centro de entrenamiento, donde Yo-Sung lo estaba esperando. Ella le pregunta qué le pareció el contrato, el cual según el prota tiene un buen pago mensual, equipo ilimitado de rango B y una remuneración muy lucrativa por mazmorras despejadas. En síntesis, es un trato demasiado bueno, haciéndolo saber a su maestra, pero aún tiene una condición para aceptarlo del todo. Ella quiere escuchar sonriente. Él comienza diciendo que si ha visto su perfil, sabrá de su talento, pero como cambió de aplicación hace poco, no tiene ninguna idea de ser un mago. Entonces le pide a ella misma si le puede enseñar. Yo-Sung no pierde su sonrisa. Opa observa la escena, pensando que a pesar de no considerarlo la gran cosa, el chico es talentoso y poco cauteloso al pedir algo así sin pensarlo. Por suerte para él, Yo-Sung acepta, ya que le interesa saber de qué es capaz. Sin embargo, ella le pone una condición, una prueba, algo que el prota esperaba, pero a Opa le preocupa por el cambio de expresión de su jefa. Hyun acepta sin pensarlo 2 veces, y al recibir la prueba de su sonriente maestra, ella usa su energía para crear un gigantesco cubo de maná azul que envuelve el campo de entrenamiento, dejando al prota asombrado, reconociéndolo como el cubo de maná, el cual deberá superar. Y aunque Yo-Sung piensa que tiene talento para hacerlo, el prota se da cuenta de que es una prueba usada para entrenar a magos de rango B y superiores, y estando tan desentrenado en magia, duda si podrá hacerlo con su nivel actual, admitiendo ante ellos que él no quiere decepcionarlos. Ella lo tranquiliza, diciéndole que aunque falle, no cambiará nada en el contrato, solo afectará su decisión de enseñarle. Con esto dicho, el prota sabe que no puede retroceder y acepta. Yo-Sung contenta le pide a Opa que comiencen los preparativos, pero este duda si el prota vaya a estar bien, dado que el cubo de maná es un problema incluso para los magos despertados, y el prota aún es un niño. Ella sostiene que no tienen a un niño ordinario frente a ellos, y con confianza le dice que inicie. Opa accede y aprieta un botón. Esto libera todo el poder que Yo-Sung había creado antes. El prota frente a él reconoce que pese a que tiene información del cubo, tenerlo adelante le parece mucho más imponente, pero no lo dejan pensar mucho, ya que su maestra le pide que comience, animándola a dar lo mejor que pueda. Sin otra opción, cierra los ojos y entra en el gigantesco muro de maná, frente a la mirada de los demás, con un Opa preocupado, y Yo-Sung llena de confianza en que lo logrará, aunque esto es solo una corazonada, preguntándose de en cuánto tiempo le llevará a salir. Por su parte, Hyun abre los ojos, apareciendo hundiéndose poco a poco hacia el oscuro de un océano de maná, mientras Segunda agradece poder respirar y no adquirir una adicción al maná, la cual puede ocurrir cuando esté expuesto a explosiones de maná que el cuerpo no tolera, ya que si bien el maná es como el oxígeno, el cual solo se emplea al crear magia o habilidades, su exposición constante puede causar daños en las funciones cardiopulmonares de las personas, provocando el deceso. Por lo tanto, no debe perder tiempo y busca una salida, recordando su información mientras nada, y en ese momento siente algo, una gran cantidad de maná. Nunca en su pasado había visto algo así. Acercándose al lugar, por su parte Opa afuera le pregunta a Yo-Sung cuánto tiempo cree que demorará. Ella tranquila le dice que a ella le tomó 40 minutos, siendo el récord del país. Opa ahora con más confianza en el chico, solo piensa que o supera el cubo o incluso crea un nuevo récord. Esto lo respalda su maestra, quien no duda que el prota saldrá, y no pasa mucho tiempo cuando Yo-Sung ve asombrado el cubo, alertando a su asistente que ambos observen cómo comienza a agrietarse. Asombrados ven que en solo 10 minutos el cubo se ha agrietado y no saben qué está ocurriendo adentro. Por su parte Hyun nada directo hacia la fuente más densa de maná del lugar, una joya morada que sirve como núcleo, destruyéndola, sintiendo que el maná se descontrolaba, y el sistema le indica que ha obtenido la habilidad de aplicación de la esencia de maná. Afuera ellos ven, asombrados como el cubo se viene abajo, dejando a Opa boca abierto, pensando que solo el 7% de los magos lo habían logrado, con un promedio de 3 horas para los rango B, y los de rango S más o menos 1 hora y media, y con un récord de tiempo, el cual estaba en manos de una chica llamada Camila, de la Unión Europea, con 36 minutos, pero el prota rompió al terminarlo en solo 10 minutos. Con esto Opa lo ve emocionado al salir, y se lanza a felicitarlo. Yo-Sung, asombrada y un poco preocupada, le pregunta cómo lo hizo. Él le confiesa que encontró un cristal y lo destrozó, lo cual también le emociona, lanzándose a tomarle las manos, viéndolo incrédula, ya que sabe que muy pocos podrían ver el núcleo, mucho menos destruirlo, porque para eso el maná debe ser superior al cubo, quedando temblando de la emoción, debiendo controlarse para posar
posar decidida frente a él, prometiéndole que lo convertirá en el mago más poderoso de todos, mientras Kim y la madre del prota lo esperaban frente a su casa. Kim está molesta por el retraso, su madre por su parte está preocupada y se alarma aún más cuando lo ve llegar en una limusina, dejando a ambas confundidas. Él la saluda a lo lejos, lo que hace que su madre piense que anda en cosas turbias, mientras Kim por su parte se siente celosa. Luego en la habitación de Hyun, Kim trata de entender su cambio de opinión, ya que al parecer ya ha hecho toda la documentación para el cambio a magia. Sin embargo, ella no le cree del todo, ya que hasta hace poco él despreciaba la opción de ser mago, pensando que quizás enloqueció. Hyun prefiere minimizarlo e insiste en que solo cambió de opinión, aunque ella le recuerda que la razón por la que siendo tan talentoso en magia optó por clase guerrero fue el dinero, el cual no obtendrá en esa carrera. Esto desbloquea un flashback del futuro, cuando Won-mi menosprecia la clase guerrero. Con esto él prefiere cambiar el tema y le pregunta más bien por qué ella está ahí. Ella expresaba por un viaje de sus padres, por lo que Kim se quedará allí y se acomoda en su cama, ante la mirada del prota, que no entiende cómo puede preferir ese pequeño apartamento a su gran casa, y viéndola alegre y juguetona, recuerda que es hija única, y con sus padres trabajando en el negocio de las piezas de monstruos, que son diferentes según la región, lo que la lleva a viajar seguido al extranjero, por lo que ella se queda sola, y dado que su madre es cercana a los padres de Kim, la dejan dormir allí. Aceptando esto con una sonrisa, él le pide que le enseñe teoría mágica. Ella se molesta, porque se lo pide sin ofrecer nada a cambio. Él evita la discusión aceptando y preguntándole qué quiere. Kim no tiene idea, hasta que con una risa acompañada de una sonrisa pícara, entra en su mente, y le pide que le cumpla un deseo. Al escucharlo, él acepta, pero con fecha de expiración de un año, pensando que para ese tiempo lo olvidará. Al final, ella acepta, aunque él entra la duda sobre qué tipo de deseo querrá, que le hizo poner esa cara tan seria y fea, lo cual despierta la ira de la chica, quien le promete mandarlo al otro mundo, y en serio está decidida a hacerlo, recordando cómo la abandonó la otra vez, atacando la base de almohadazos, mientras su madre los llama a cenar. Los dos chicos parecen divertirse en ese juego, lo que hace que el prota sienta que no está nada mal estar así. Mientras tanto, muy lejos, en una selva llena de monstruos, Min Song acaba con una serpiente gigante, justo cuando un caballero le agradece por su ayuda en la incursión, tratando de reclutarlo. Min Song le rechaza, pero el caballero no parece aceptar el no por respuesta, y le toca el brazo, lo cual despierta el aura homicida de Min. Esta se traduce en una visión de oscuridad y cadenas que envuelven el lugar, surgiendo desde la mano de Min Song, mientras escucha una voz en su cabeza que le habla de la vulgaridad y la codicia humana. Aunque él sabe que no solo los humanos son así, logra controlarse y se aleja, luego de remover la memoria del caballero, quien queda confundido. Y así volvemos a Yosung en sus mallas de entrenamiento, lista para darle su primera lección al prota, probando sus reflejos de un combate en sparring. El prota lo ve como un acercamiento muy directo, pero después, quien queda confundido. Y así volvemos a Yosung en sus mallas de entrenamiento, lista para darle su primera lección al prota, probando sus reflejos de un combate en sparring. El prota lo ve como un acercamiento muy directo, pero después de lo que ha demostrado, parece que su maestra le tiene mucha fe, ya que desde la última vez lo estaba esperando. Ella le dice que comience, y él de inmediato adopta una postura de combate, la cual es analizada por su maestra, desde los pies, rodillas y hombros, reconociéndola como una postura típica, usada por guerreros. Hyun se lanza con todas sus fuerzas, pero es detenido fácilmente para su sorpresa, debiendo retroceder rápido, asombrado de no poder acertarle un golpe, descubriendo el nivel de los rangos S. Por su parte, su maestra se acerca confiada, expresándole que a partir de ahora dejará las formalidades, dándole su primera lección, debido a que aún no ha dejado los hábitos de guerrero, ya que se lanzó hacia el frente sin pensarlo, haciéndole la primera pregunta al prota: ¿cuál es la diferencia entre un mago y un guerrero? Él sabe que son los ataques a distancia, ya que según explica, los magos debilitan al oponente con ataques a distancia antes de dar el golpe final, a diferencia de él, que acorta mucho la distancia, lo que lo hace fallar. Siendo más ruda como maestra, le mostrará directamente, atacando también, no tan fuerte como para herirlo, pero sí lo suficiente como para dejarlo como nuevo. Con su habilidad, sí se le pasa la mano. El prota tiembla mientras su maestra prepara un rayo que va directo hacia él, lo lanza y él lo esquiva, pero no puede mantener el control de su cuerpo y termina rodando hasta estar a salvo. Ella le dice que es su turno de atacar. Sin pensarlo, visualiza su objetivo y convoca las cadenas de rayos que van directa a Yosung, pero con velocidad sobrehumana. Ella se pone al lado del prota, sorprendida de cómo estaba guardando esas habilidades, aunque para ella no son nada, rápidamente lanzando una pequeña punta de flecha que el prota, asustado, no puede esquivar. La flecha impacta, explotando en él, mientras su maestra tranquila le dice que por muy buena que sea su habilidad, no sirve de nada si no acierta, pero se sorprendía al ver que el prota sale de la nube de polvo de pie, a pesar de que atacó a noquear. Decidida, no le da tregua y prepara más flechas. El prota, agotado y herido, libera su habilidad de derivación universal y viendo la fórmula, descompone las flechas. Yosung observa cómo su hechizo se descompone con ingeniería inversa, preguntándole cuántas sorpresas más tiene. Entonces aparece una cadena de fuego junto a ella, que apenas bloquea. Sorprendida de la velocidad y del poder de alguien sin entrenar, sigue bloqueando las cadenas que le lanzan. Y así es como nota también que el prota usa hechizos sin encantamientos, aunque conoce que algunos logran usar técnicas silenciosas. Parece no ser el caso de este novato. Por su parte, el prota solo sabe que no encuentra cómo atacar, quedándose casi sin mana en el cuerpo, estando muy lejos de su nivel. En poco tiempo ya se acerca y lo derriba, ante el desconcierto del prota, que no vio venir el golpe. y lo derriba, ante el desconcierto del prota, que no vio venir el golpe, y ahora desde el suelo, ve a Yosung confiada y de pie, quien se acerca para ofrecerle su mano para levantarse, quedando realmente sorprendida por su combate, hechizos y formas de derivación, lo que le hace pensar que puede lograr aprender un estilo de combate que solo Hyun puede dominar. Con una gran sonrisa le pide que a partir de ahora le llame maestra, y lo felicita por convertirse en su aprendiz. Más tarde, Hyun distraído recibe los gritos de Kim, quien está en modo estudioso, o al menos lleva el outfit, porque realmente está comiendo. Molesta porque no le presta atención. Esta afirma que la escucha, pero está más sorprendido de que siga comiendo helado, habiendo devorado ya 4 litros. Ella sigue disfrutando mientras le explica, con dibujitos, los tipos de
magia, divididas en magia de combate, buff y curación, además de algunas subvariantes. Sin embargo, le presta más atención a su talento como dibujante. Su concentración se desvía hacia el sistema, que le alerta con cierta insistencia de sus mejoras, por pequeñas que sean, como si lo impulsaran a seguir mejorando. Por su parte, Kim, echada en el escritorio, le dice lo increíble que es que alguien obsesionado por ser un caballero aprende hechizos complicados en días. Aunque él trata de restarle importancia, la celosa Kim le insiste en que la llame maestra, lo cual él termina haciendo. Ella continúa con su berrinche, ya que siente que si sigue así, la alcanzará en poco tiempo. Él realmente no cree que se importe, mientras recuerda que es el único que debería quejarse, ya que literalmente está arriesgando el pellejo. Y Kim vuelve imponente, tomando otro helado y comenzando a devorarlo, mientras critica al prota, porque aunque nunca lo dijo, siempre consideró que era un tonto por optar por ser un caballero con todo ese talento mágico, aunque no le dejara tanta plata. Él recuerda cómo tratan a los magos actualmente, y tiene un recuerdo aterrador de una figura rodeada de cadenas incendiadas. Eso lo hace dudar, preguntándose si realmente está tomando las decisiones correctas, y es sacado de sus pensamientos por la voz de Kim, que lo mira interesada en que practique los conjuros, aunque él ya tiene otra maestra para eso. Aún confundido no entiende su alucinación y la voz que escuchó antes, tratando de mantenerse concentrado, ignorando eso, y de que el hecho de que Hel amenace su vida. Por eso decide pasarse a otra cosa, pensando en la píldora milagrosa, que lo puede ayudar a avanzar más rápido. Por su parte, Oppa está entrenando a los cadetes de su gremio, entre ellos Womin y Hina Kang, y luego de recorrer el lugar, vuelve con Yusung, a quien le dice que son buenos reclutas, superiores a los del año pasado, pero ella está perdida, pensando en Hyun. Oppa lo nota, y le dice que está sorprendido por querer enseñarle ese estilo de entrenamiento imposible. Ella realmente confía que el prota puede lograrlo, viéndolo como un futuro rango S, siendo el segundo después de ella en esa clasificación, o incluso superarla, ya que ella principalmente es una sanadora con capacidad baja de combate, a diferencia de Hyun, quien es más hábil en todo, viéndolo como un cometa irrepetible. Por su parte, el prota recuerda la píldora amplificadora de maná, que aumenta el maná de quien la usa, siendo un objeto codiciado, del cual parece tener la receta. Sin embargo, tiene pésimas habilidades en las mezclas, creando cosas que bien podrían ser veneno, y así está molesto consigo mismo, luego de 3 intentos fallidos, con los cuales poco a poco está acabando su dinero en ingredientes, y sin poder preguntarle a nadie se resigna, decepcionado, ya que sabe que la píldora será creada dentro de 5 años, siendo él el único que tiene los ingredientes y los pasos para hacerla, pero falla en cada intento, y recuerda cómo aprendió la receta antes de regresar al pasado, cuando un alquimista de talla mundial reveló el secreto de la fórmula en una transmisión televisiva. Ese chico era estudioso y muy buena persona, quien quería que la fórmula ayudara a muchos riders en el mundo. Con esto decide cambiar su plan a uno con más éxito, pensando en ese alquimista, Lee Jae-sang, a quien planeaba buscar, pensando que aunque la fórmula falle, llevarse bien con él convendrá en un futuro, por lo que apunta a la academia Miyaes, donde Lee está cursando el primer año, dirigiéndose justo ahí. Un rato después su madre regresa, y al encontrar los intentos fallidos del homúnculo de su hijo, piensa que fueron víctimas de algún criminal que usa cocinas, quedando muy nerviosa al ver la escena y defendiéndose con una cacerola. Por su parte, el prota recuerda que luego de la aparición del árbol, pocos despertados se establecieron rápido. Entre ellos está Lee Jae-shin, alias Espada Rápida, quien pareciera ser el sucesor del primer despertado que existió y que desapareció, y justo ahora está buscando a su hijo, llegando a un centro de transporte, donde le pide a la mujer un portal a Dange, un lugar olvidado por todos, destruido y lleno de monstruos, al cual aún sigan viajando solo por una razón. La chica lo sabe, y se sorprende al ver a un cadete de la academia. Este niega hacerlo, ya que es solo un prefecto. Más tarde, llegando al lugar, ve el enorme domo que protege la academia, caminando hacia este, acercándose mientras piensa en todos los horribles recuerdos que vivió allí, pero sin tiempo para pensar, decide entrar, dejando esa zona, en la que aún podrían acechar los monstruos, y ahora debe concentrarse en Jae-sang, del que solo sabe que está en la facultad de caballería, siendo un chico que no le gusta luchar y no tiene talento para ello, y sin saber dónde ir, decide revisar los salones, pero escucha una multitud que parece estar viendo una pelea, en la que no planean intervenir para no meterse en problemas, y al ver esto, y escuchar la palabra tartamudo, decide intervenir, molesto pasando a través de todos, abriendo una puerta, y sosteniendo a Jae-sang, quien cae en sus brazos. Este se levanta disculpándose, mientras un bravucón lo mira molesto por querer quitarle su presa. El prota tranquilo ve cómo logró su objetivo, ahora teniéndolo enfrente de él, le pregunta si está bien. En ese momento el bravucón llega, y se posa sobre la espada de Hyun, hablando muy cerca de su oído. Interpreta que es su hermano mayor, ya que el chico nunca habla de su familia, por lo que todos pensaban que los monstruos se los comieron. El bravucón le sugiere al prota que espera afuera, pero este lo aleja con un movimiento rápido para hablar con Lee y sugerirle que vaya a enfermería. Esto enfada al bravucón, quien lo toma de la camisa furioso. El prota aún sin reaccionar recuerda a su amiga Kim, enseñándole magia con agua y una cuchara, sugiriéndole que visualice la imagen que quiere. Debía recordar la fórmula y construir su hechizo. Con esa primera idea recuerda la técnica de su maestra, un rayo de luz que se disparan como flechas. Así aprende la técnica, flecha sagrada, y la usa contra el gigante, quien termina con el brazo roto y gritando de dolor. Lo curioso es que a nadie parece importarle, sino que están sorprendidos porque no había usado ningún encantamiento, y dudaban si el bravucón era realmente fuerte o solo presumido. Al escuchar su reputación caer, el bravucón trata de atacar, desesperado con su espada. Por instinto el prota trata de esquivar, pero recordando la lección de su maestra, prefiere crear una barrera de maná. La espada rebota violentamente. Hyung avanza, tomando la cara del gigante y comenzando a apretarla con fuerza, preguntándole si ha terminado con su ataque. Sin embargo, este parece querer seguir luchando, por lo que básicamente lo ejecuta, usando su flecha sagrada directamente en la cara, noqueándolo ante la mirada asombrada de Jae-sang, quien lo observa fijamente hasta que la mirada es de vuelta, aterrorizándolo. Aunque Hyung ahora debe atender al bravucón, con el cual se ha accedido. Al verle la cara destrozada, duda si fue él o si el bravucón ya era feo de antes. Sin otra opción saca una poción, la cual Jae-sang parece reconocer, y esta comienza a curar al gigante. El prota, asegurado de que está bien, planea llevarse a Jae-sang a la enfermería. Más tarde el prota camina con Jae-sung, siguiéndolo en silencio, hasta que este encuentra las palabras para afirmar que no va a la enfermería. Hyun por su parte solo buscaba un lugar tranquilo para hablar con el chico tímido, quien piensa que lo va a enviar con su padre. El prota lo niega, pero Jae-sang realmente no lo cree, por lo que Hyun procede a pedirle un favor que quería, que haga una píldora. Al acercarse demasiado termina asustando al chico, quien no parece entender de qué habla. El prota le deja claro que sabe que es bueno en alquimia, ya que quien le vendió la poción que usó antes fue el mismo. Jae-sang, ahora asustado y sin entender cómo consiguió esa información del mercado negro, se pone paranoico. Hyun comprende ya que no hay forma de rastrear a nadie en el mercado negro, dado que es un sistema de transición que oculta la identidad del usuario. Solo se maneja información sobre el objeto y del precio, todo pasando por el sistema, a decir, para
garantizar la seguridad, recordando que era justo lo que iba a usar para vender el ojo de Donin, aunque ahora ya no le importa. Y viendo al chico asustado y sin hacer nada, Hyun agradece que al menos Nomir funcione igual con el mercado negro, dado que de que no haber comprado esa poción, todo hubiera sido más difícil. Ahora le pregunta directamente a Hae-san si él fue quien hizo la poción. El chico sigue tratando de negarlo, de manera muy poco creíble, recordando cuando registró las pociones en el mercado negro. Piensan que quizás cometió un error, solo por querer ganar un poco de dinero, sabiendo que si su padre se entera, le irá muy mal. Por eso decide hacer algo, rogarle al prota que no diga nada. El prota lo consuela, tomándolo de los hombros, aclarándole que no es una extorsión, entregándole el frasco, dejándole claro que solo quiere un buen alquimista que pueda realizar los elixires que necesite. Al alejarse, Hae-san lo observa, pensando que parece una persona honesta, pero aún tiene sus dudas, así que le pregunta por su identidad. El prota tranquilo le responde que es un aspirante de la academia, Min Hae-hyun. Con esto Hae-san decide aceptar y escucharlo, y así lo lleva a su sala de trabajo. El chico tímido le pregunta qué quiere que haga. Hyun le responde que busca una píldora de aumento de maná, el cual tiene efecto permanente, dejando sorprendido al chico, ya que no cree que algo así pueda existir. El prota sabe bien que existe, ya que tiene enfrente a él a su inventor. En ese momento Hae-san comienza a analizar cómo podría realizarla, haciendo que su aura cambie, y recuerda al Hae-san adulto, sin tartamudear y adivinando varios ingredientes, con solo escuchar la idea. Al ver esto, el prota reconoce su talento, por lo que sabe que necesita tenerlo de su lado. Sin embargo, el chico rápidamente se desmoraliza y vuelve a ser tartamudo y tímido, pidiéndole mejor que busque a otro alquimista. El prota emocionado salta hacia él, asegurándole que quiere que sea él quien lo haga, pensando que aunque cualquier otro debería realizarla con los ingredientes, el talento de Hae-san es abrumador, prometiéndole darle todo lo que necesita. El chico acepta, aunque con miedo a fracasar. Hyun lo calma diciéndole que está bien, porque es imposible tener éxito siempre. Con esto dicho y sabiendo que él mismo nunca pasaría del paso 1, decide apostar por Hae-san, quien al ver la confianza que tienen en él, acepta. Más tarde el chico tímido recuerda las palabras del prota y confía en él, algo muy diferente a lo que ha sido su vida en general, ya que se considera un cobarde, a diferencia de sus hermanos. Luego de perder a su madre y quedar solo, intentó obtener la aprobación de su padre, pero nunca lo consiguió, sintiéndose miserable. Pero ahora, como alguien confiaba en él, no podía evitar llorar. Además, no tiene la presión de ser perfecto, llegando muy profundo en su corazón. Por su parte, el prota se prepara para su primera misión, la prueba de Hel. Con el tiempo volando solo le quedan 10 días para luchar contra la sombra nocturna. El prota sigue entrenando, esquivando flechas sagradas ante una sonriente maestra, quien no parece querer darle tregua. Él sigue esquivando como puede, bloqueando con magia para preparar su propio lanzamiento de flechas, bombardeando a Yosan, quien se defiende. Y ella, anonadada, ve cómo logró agrietar su escudo, reconociendo su avance, y ambos cruzan miradas antes de envolverse maná y continuar el ataque, hasta que Oppa los detiene y los envía a descansar, principalmente porque ya estaban destruyendo el área de entrenamiento con metal reforzado. De seguir así podrían destruir el lugar entero. Yo-san está sorprendida por cómo ha crecido el prota, tanto en hechizos como en fuerza, siendo increíblemente talentoso. También nota que está aprendiendo teoría por separado, lo cual él admite, ya que es su amiga quien se lo está enseñando. Su maestra elogia a esa amiga por ser muy inteligente, aunque el prota trata de no ser demasiado efusivo al hablar de ella, recordándola como alguien molesta, presumida y que siempre le pide helado, reconociéndola como inteligente, pero algo rarita. Su maestra lo saca de sus pensamientos para meterlo en algo peor cuando le pregunta si es cierto que busca una nueva mazmorra, sugiriéndole que, con su entrenamiento, una de rango E será fácil, pero el prota está consciente de que no va a una mazmorra cualquiera, sino a Helheim, contra una sombra nocturna de nivel C, que ni siquiera en su vida pasada habría podido vencer. Nervioso se abofetea la cara para tratar de volver en sí y entrar en modo decidido para la batalla, pero antes va con Hae-san, quien está demacrado pero feliz de haber terminado el trabajo, la píldora de maná. Hyun no lo piensa mucho y pide consumirla. Con el alquimista dando su aval, la toma y siente como el efecto comienza a surgir, aumentando en 15 su estadística mágica, lo cual según él hace que hasta la píldora amarga parezca dulce. Por su parte, el pobre Hae-sun está durmiendo de pie, agotado. El prota lo reconoce como un gran alquimista, ya que siendo una ciencia complicada, los efectos varían según el alquimista, y piensa que otro alquimista no habría alcanzado ni la mitad de ese efecto, reconociendo el talento del chico, que está muy feliz de que confíen en él. Hyun lo manda a dormir, dándole las gracias y se va, pero en el camino cambia a modo serio, decidido a luchar al día siguiente contra la sombra nocturna. Por su parte, en las profundidades del inframundo, Hel acaricia a su dragón, mientras piensa que pronto tendrán a su invitado especial. Y así, con un anillo, un collar y unos aretes de aprendiz de Valkyria, completando un set que le otorga la habilidad de extracción de maná, el prota piensa que está listo para entrenar. Oppa lo observa, preocupado, mientras él entra a la mazmorra, y nada más entrar, vuelve a ser transportado al campo de la muerte de Helheim, donde cae de pie en medio de las penumbras, entre las cuales ahora logra ver poder mágico emanando de varios lugares, el cual supone que proviene de la sombra nocturna, solo pensando que derrotarla le permitirá ver a Hel de nuevo y resolver todas sus dudas. ¿Quién es su adversario? ¿Quién es Loki? ¿Y qué es el sistema Nomir? Y un esqueleto arquero la ataca. Sin dudar, usa su escudo mágico, recordando a su maestra cuando le mencionó el camino que quiere que siga. Una profesión híbrida, llamada espadachín mago, que combina la magia con las artes marciales, una profesión en la que nadie ha tenido éxito. Volviendo a la actualidad, el prota corre a gran velocidad, mientras acaba con los no muertos y lanza hechizos, recordando cómo su maestra sostiene que en términos de largo y corto alcance, esa es una profesión complicada para cualquiera, excepto para él, y había arrasado con todos los no vivos. Afuera, por otro lado, Oppa se entretiene con su celular, hasta que comienza a sentir algo acercándose. Preocupado, saca su espada, listo para atacar, viendo un coche acercándose a gran velocidad. Cuando llega una chica que reconoce, baja del coche, Yeon-ho, a quien busca a Oppa, el cual duda del motivo de su presencia en ese lugar. Ella admite estar trabajando para el gremio y buscándolo. Oppa se relaja y guarda su arma, pensando que es un poco sospechoso, porque ella nunca la había contactado antes. Esta se acerca a la entrada de la mazmorra, sorprendida de que él está allí, suponiendo que lo han degradado, y con una actitud fría le pregunta directamente al guardia si es verdad que Yo-sung está enferma. Al escuchar esto, Oppa afirma que solo es eso, un rumor, con ella dándole a entender que lo escuchó de algunos oídos que están
están por todas partes, con lo cual le dejan claro que están siendo espiados. Esto le basta a Oppa para darse cuenta de que ahora tienen mucho que hacer, pero ella no se retira sin antes preguntarle quién es Min Hae-hyun, el cual ha estado frecuentemente en el gremio y ha estado con la maestra. Él claramente no planea decirle nada, lo que decepciona a Yeon-ho, quien realmente no esperaba esa respuesta, pero al menos debía justificar su pago, así que se retira prometiéndole verlo después, y con ella alejándose, él debe pensar en qué hacer, comenzando por contactarse con Yosung. Por su parte, Hyun espera pacientemente en el campo de penumbras la llegada de la sombra nocturna, la cual aparece justo enfrente de él, haciéndolo sonreír, esperándola, invocando muchas flechas sagradas, prometiéndole algo muy diferente a la última vez, comenzando la batalla con un ataque de la sombra, que el prota esquiva, tomando distancia para lanzar sus flechas, las cuales impactan en sus ojos, lastimándola. Este enfurece a la sombra, que ataca con cortes al ras del suelo, los cuales el prota esquiva, dando un paso al costado. Ahora, pisando firme, se prepara para recibir los próximos ataques, esquivando uno con solo 2 pasos y un leve movimiento de cabeza, para seguir esquivando, apenas sin dificultad. La sombra, cada vez más furiosa, ve como el prota controla la ilusión. Hyun ve esto y decide atacar con una cadena eléctrica, con la que atraviesa la sombra, para luego moverla a distancia y envolverla, aprisionándola, dejándola lista para su ataque final de flechas sagradas que van directa a la cabeza. La bestia, como último recurso, dispara energía desde sus ojos para detenerlas. Ahora, observando directamente al prota, comienza a lanzar rayos de manera descontrolada, mientras el sistema alerta que la sombra ha entrado en modo de locura absoluta, aumentando su fuerza y destreza, lo que buguea el sistema y aterra a Hyun. El miedo aumenta cuando es envuelto en un maná morado en forma de calavera, llamándose esto el estigma de muerte, una habilidad que le da solo 10 minutos de vida para derrotar a la sombra, o de lo contrario la penalización será un eterno game over. Desesperado, usa derivación universal para librarse de esta maldición, aliviado hasta que esta vuelve de inmediato. Esto se repite una y otra vez, suponiendo que es obra de Hel, lo que lo enfurece, gritando al aire molesto por su intervención. Con el tiempo contado no tiene otra opción más que vencer al monstruo, lanzándose hacia ella y atacando con todo, pero la sombra esquiva una y otra vez cada ataque que intenta el prota, quien comienza a desesperarse al ver que la sombra claramente se burla de él, buscando esquivarlo hasta que el tiempo se agote. Con esto, decidido a no perder más tiempo, activa sus cadenas buscando hacer un ataque que cubra un área amplia para que la sombra no escape, envolviendo su cuerpo en la cadena de rayos. Pero antes de hacer algo, la sombra ruge de tal manera que provoca una onda expansiva que destruye la magia del prota, sumergiéndole en miedo y haciéndolo caer de rodillas con un gran debuff en sus habilidades. Aún confundido, trata de esquivar un golpe que lo impacta, notando que ese miedo no puede incapacitarlo tanto tiempo. Ahora, con cautela por el ataque anterior, planea evitar activar el juicio de la luz, por miedo a que sea bloqueado como recién, porque lo dejaría sin energía. Buscando otro movimiento, piensa que con su primer golpe dañó un ojo de la sombra, viéndolo como un punto ciego. Usando su maná, realiza un impulso de viento que levanta una ventisca que cierra el campo de batalla. Sin embargo, la sombra no recibe el ataque. Mientras el polvo se despeja, una brillante esfera de luz de maná se muestra en las manos de Hyun, quien no buscaba un ataque directo, sino el tiempo para crear una gigantesca bomba de luz que va directo hacia la sombra. La luz envuelve a la criatura, quien grita de dolor, haciendo que el prota confíe en que tiene la victoria, pero esta no se rinde y contrarresta el poder, sosteniéndolo en un choque. En ese momento todo el campo es iluminado. El prota opta por dar el golpe final, activando sacrificio, que al detectar a los zombies en el campo de batalla, se convierte en un juicio de luz, que envuelve todo el lugar, y por fin terminando con la sombra, deteniendo el límite de tiempo en 6 segundos, marcando el fin de la cuenta regresiva. El prota ve sonriente a la sombra, hecha piedra, y así el sistema reconoce su primera victoria y el fin de su primera misión, mientras Hel observa a la distancia, admitiendo que después de todo, él fue una buena elección. Decidida, lo invita a su templo. Con la derrota del primer jefe, ganando 3000 puntos de experiencia, un núcleo de sombra, una armadura de sombra, y subiendo 3 niveles, Hyun logra pasar la primera escena, agotado frente al cadáver de la sombra, hasta que el sistema lo llama al templo del infierno, un tétrico y desolador lugar, siendo recibido por una enorme cabeza de perro gigante, llena de ira y de maná, lo que hace que el prota se ponga a la defensiva. Por suerte, este enorme Khan lo reconoce como invitado, y terminando de materializarse, se voltea para que lo siga, caminando por un pasillo hasta llegar al centro del templo, donde el chico pide a gritos hablar con Hel, recibiendo rápidamente respuesta, siendo su voz lo primero que escuchan, poniendo la alerta. Ella le dice que realmente no tenía fe en él, mientras aparece en el lugar muy contenta, porque su invitado superó la prueba, posándose sobre su perro gigante. Hyun, en cuanto la ve, trata de preguntarle por qué le enviaron al sistema Nomir, y lo sometieron a ese calvario. La razón que le da la reina del inframundo es que querían volverlo un monstruo más fuerte. El prota duda. El prota duda, pero ella le responde que nació destinado a hacerlo, destinado a ser el monstruo más fuerte de Aesir, para acabar con Odín, que es lo que busca Loki con él, dejándolo aún más confundido. Ella, condescendiente, le dice que no debe entenderlo, porque es algo que no quería, y será injusto para él. Hyun trata de reclamar, pero ella a toda velocidad lo silencia, posando su dedo sobre su boca, asegurándole que no entenderá la razón por qué los dioses juegan con ellos. Bajando el dedo a su pecho, acercándose mucho a su rostro, le dejan claro que no es solo por los dioses de Aesir, mientras lo empuja hacia la oscuridad, donde comienza a sumergirse, alejándose de Hel. Ella le deja en claro que todo el mundo está llegando a su fin. Con el miedo de Odín, solo les queda depender del gran monstruo de la profecía, al cual le piden que se vuelva más fuerte. Con el prota fuera, Hel, junto a su enorme perro, dirige su mirada hacia un espía. Por su parte, el prota afuera está en el suelo frustrado por no haber resuelto sus dudas, aunque al menos cuenta con el regalo de Hel, una habilidad llamada la bendición de Hel, que desactiva todos los estados alterados dirigidos a él. Por otra parte, de vuelta al inframundo, Hel sigue hablando con una figura envuelta en luz, a quien reconoce como el viejo impertinente Mimir. Su cara infernal trata de atacarlo, pero ella lo detiene. Por su parte, la luz reconoce a este como su amigo leal, aunque solo estaba allí para reconocer la opinión de Hel sobre Hyun. Ella admite que es un poco pronto para decir algo. Sin embargo, el anciano, en medio de la luz,
la ve mucho más interesada de lo que admite. Hel se rinde y admite que está sorprendida por su crecimiento y cómo venció al adversario, con lo cual Mimir concuerda. Ella duda si realmente está ahí solo por eso, y ante la negatividad del anciano, ella se cansa y le deja claro su enojo, pidiéndole que deje de fingir, ya que ella ha notado la división de la causalidad del chico y también el ojo que portaba. Mimir se rinde y la calma, recibiendo la pregunta de que ocultan él y Loki. Este no puede decir más, ya que aún no es momento de que se cumpla ese destino. Ella lo acepta, decidida a marcharse advirtiéndole que no se quedará de brazos cruzados al ver a Hyun como alguien inmaduro para su destino, dado que la profecía le traerá varios desafíos, por lo que necesitará una guía, extrayendo de su pecho una esfera de maná morada, liberándola, pensando que ella lo podrá guiar por el camino correcto. El tiempo pasa, y estando en nada del primer día de la academia, Hyun en una plaza comercial camina realmente molesto. Esto lo nota Han, quien está con él, a lo cual el prota trata de fingir que está bien, continuando su recorrido de compras. Sin embargo, sigue recordando que todo su esfuerzo no obtuvo ninguna respuesta, consolándose con la habilidad de la bendición de la Hel, la cual nulifica estados normales, y al igual que sus habilidades de ojo de Dios y el observado por los dioses, es de rango EX, un rango que no existía en el sistema Aesir, superando los límites de este, aún dudando de por qué los dioses lo buscan, recordando cuando Hel le dijo que buscaban a alguien para acabar con Odín. A pesar de todo, se resigna a no entender nada, solo para ver cómo ahora Hana compra una espada de maná, casi desechable, a un precio exageradamente caro. Todo esto son objetos para él, que sustituiría los de mala calidad que da la academia, y así pasando al siguiente, en una muy larga lista. Hyun solo de pensar en cuánto dinero gastará, lo hace sudar frío. Y así volvemos un poco al pasado, cuando Hana lo busca para otorgarle un regalo del gremio, el cual ahora se traduce en muchas compras pesadas, sorprendido de cuánto dinero permite gastar el gremio hasta ahora, y aún no ha terminado. Y Hana busca una armadura. Por suerte Hyun la detiene, ya que tiene una muy buena, la cual tomó luego de su lucha con la sombra siendo de rango B, mejor que cualquier otra que pueda encontrar. Además, al equiparse aprenderá a ocultarse, por lo que sería bueno un objeto de sigilo. Hana extrañado lo escucha, pero sabe que no son fáciles de encontrar. El prota lo entiende, conociendo que solo se consiguen con suerte en mazmorras. Hana lo sabe, ya que solo su hermano tiene uno en Corea. Esto sorprende a Hyun, quien le pregunta quién es su hermano, revelando que es Oppa, el gerente, lo que deja en shock al ver las personalidades tan distintas de estos hermanos. Hana sigue su camino hacia la zona de armas, cuando el ojo del prota se activa, llenándolo de confusión y dolor, comenzando a ver luces que lo llevan hacia un tesoro. Confundido entre la multitud, decide seguir las luces, desesperado, dejando a Hana confundida, que lo ve irse corriendo, y así sigue las luces brillantes, hasta una tienda donde hay una gigantesca roca amarilla, y su ojo adquiere dos habilidades, el ojo supremo de Dios y la habilidad de detección, que juzga el valor de los objetos desconocidos, y logra ver a través de la habilidad ocultar, y otras habilidades ilusorias, y así está confundido, al ver todo lo que está activando, el sistema Numir de la nada. Ahora en otra parte vemos un duelo de espadas, donde un chico es brutalmente derrotado por un chico peliblanco llamado An o Yeon, duelo que es observado por varias personas, que no están sorprendidas por su victoria, ya que según dicen, su rival era bueno, pero Ho Yeon era un genio. El chico se preocupa por cómo dejó a su oponente, y se pone incómodo cuando los que lo observan lo llaman el futuro Rider grado S, hasta que su padre llega a felicitarlo por esa fácil victoria, pero le dice que no se confíe, encargándole encontrarlo, luego de ducharse. Este demasiado obediente lo hace, duchándose pensando en lo incómodo que está, harto de ser una pieza mecánica, sin ningún tipo de voluntad, odiando su situación actual, sintiendo que no es el tipo de Rider que quería ser, pensando en dónde se equivocó. Por su parte, Hyun observa el objeto llamado Misteltein, de rango crecimiento, que presenta la rama que terminó la vida del hijo de Odín, Baldur, la cual crece con el usuario con un poder mágico desconocido, y un segundo efecto, aprender detección de poder mágico, lo que le permite ver el flujo de poder mágico y mejora la detección de maná. Todo esto es lo que el ojo del prota reconoce, sorprendiéndose de encontrarse con algo así, pensando que es una broma del sistema. Todo esto sucede mientras detrás de él pasa Oyeon, el cual justamente está con su padre, haciendo una gran cantidad de compras excesivas para su entrenamiento, aunque el chico preferiría usar ese dinero para su madre hospitalizada. Sin embargo, su padre furioso le dice que ignore todo lo que no tiene que ver con el entrenamiento. Con esto el chico no le queda más que callarse y seguir caminando en medio de la plaza comercial, siendo reconocido por todos como el genio de las artes marciales, pero no se siente bien con esto, creyendo que lo miran como un animal de zoológico, recordando como tuvo su despertar siendo niño, viendo la sonrisa de su cariñosa madre, por quien soñó con convertirse en un Rider para ayudar a su familia a salir del oscuro y pobre mundo en el que estaban, pero para su padre solo fue un momento para convertirlo en una herramienta, una simple máquina que solo obedece órdenes, sintiéndose patético duda de poder resistir así los 3 años en Millaes. Sus ideas son interrumpidas por el anuncio de la ciudad, advirtiendo sobre una ruptura de mazmorra, la cual ha liberado demonios. Esto lo sorprende, y el caos comienza a formarse en el lugar. Los empleados tratan de refugiar a todas las personas, esperando la llegada de los Riders. Oyeon está paralizado en medio de la plaza, escuchando a su padre llamarlo para que evacúe, ya que no debe pelear o podría lastimarse antes del evento del ingreso a la academia, afectando sus posibilidades de dominar Corea en el futuro. El chico disperso piensa que su padre tiene razón, por eso debe dejar que los Riders se encarguen, pero también piensa en cuántos heridos habrá antes de que lleguen, viendo esto como una oportunidad para probarse. Decidido corre hacia el peligro, ignorando los gritos de su padre, solo, mirando hacia adelante, decidido a demostrar su independencia como Rider, recordando a su madre en el hospital. Pese a esta valentía inicial, cuando se encuentra frente a los goblins, queda completamente paralizado, sin mover más que sus temblorosas pupilas, lleno de miedo al ver a los demonios, y trata de hacer que su cuerpo responda, sin lograrlo, decepcionado por temer a unos simples demonios de bajo rango. Frustrado, ve a ir a uno de estos directo a su cabeza, preparándose para recibir el golpe, pero el demonio es eliminado por el prota, quien aparece desde el cielo, aplastándolo. Volvemos un poco el tiempo atrás, donde Hyun está gastando mucho dinero personal en la sección de objetos desconocidos, donde Hana llega corriendo extrañada, reconociendo esa cosa como un pedazo de roca, aunque realmente es Misteltein, entendiendo que sin el sistema pocos pueden reconocerlo, prefiriendo guardarlo para no dar más explicaciones, y así sigue con Hana, expresándole que tampoco comprará un arma, lo cual molesta a la chica. Antes de continuar, escuchan el aviso de la ruptura de la mazmorra, que por alguna razón hace que el prota reaccione de inmediato y corra
novato y corra, dejando atrás a Hana y dirigiéndose directo hacia una ventana, la cual atraviesa, pasando directamente sobre los demonios, a los cuales ve lleno de odio, activando sus poderes y bombardeándolos. Cayendo de pie, nota que tiene muchos monstruos alrededor, viendo complicado eliminarlos sin que haya heridos. Por eso comienza usando su cadena de rayos y sus flechas, eliminando a varios mientras se mueve rápidamente entre edificios. A lo lejos ve a un chico siendo atacado, llegando directamente frente a él y aplastando un goblin. Y así volvemos a ese encuentro, con Oyeon, que solo está preocupado por su gorra. Por su parte, el prota se asombra de ver al genio desafortunado, a quien le pide ayuda, y este le avisa de un ataque sorpresa que el prota ya tenía medido. Con esto arreglado, el prota le dice al peliblanco que lo ayuda a evitar que los demonios lleguen a donde están las personas, ordenándole que deje de estar sentado y empuñe su arma. El peliblanco, escuchando esto, inspirado, reacciona, perdiendo finalmente el miedo que lo tenía apresado, viendo al prota como un verdadero Rider, el cual sigue rumbo a su misión de salvar a las personas, y ambos van hacia la batalla, con Hyun armando la estrategia, ordenando a su compañero que atraiga a los demonios para que se concentren en él. Oyeon acepta esto, invocando su arma. Decidido a hacerlo, se para frente a ellos, clavando su espada y activando la habilidad Rugido de Provocación, la cual afecta a las criaturas en 50 metros y reduce sus ataques. Lo usa una y otra vez para atraer la mayor cantidad de goblins posibles. Hyun está asombrado al ver cómo usa una técnica avanzada tantas veces, reconociendo el talento del chico, que lamentablemente en el futuro apenas llega a rango B debido a su debilidad mental, perdiendo su reputación y siendo apodado como el genio desafortunado. Pero considera que si logra ayudarlo con esto, el chico de cabello blanco será útil para sus propósitos y también para el mundo, activando sus cadenas, preparándose para el combate, cubriendo la espada de Oyeon, quien también está listo para el combate. Más tarde, luego de mucha batalla, ambos terminan con los goblins que habían, quedando agotados, hasta que un sujeto con galvarina aparece como parte de la agencia de Riders, Park Kyung-gon, dudando que dos chicos hayan acabado con todos los demonios. Ellos, nerviosos, no responden, volviéndose difícil explicar a los jefes de los Riders, por lo que Hyun sugiere no decirles nada, ya que esto es ilegal. Pero para el prota solo es ilegal si alguien se entera. Park Kyung no acepta esto, pero si no quiere llamar la atención promete minimizarlo. El prota prefiere darle todo el crédito a Oyeon, y Park Kyung acepta. Oyeon en cambio duda, consciente de que el prota lo hizo todo, aunque Hyun solo quiere evitar llamar la atención de su padre, dado que no sabe cómo reaccionará si se entera de todo lo que ha hecho en ese tiempo, especialmente preocupado por su madre, decidido a mantener su bajo perfil hasta lograr su venganza, determinado a volverse más fuerte para eliminarlo de la forma más cruel posible. Oyeon aún duda, recordando que la recompensa le será muy útil para el tratamiento de su madre y que su objetivo es que ella se sienta orgullosa, por lo que no la puede perder por orgullo. Por suerte, Hyun le da una pequeña ayuda al verlo tan pensativo, diciéndole que hizo un gran trabajo atrayendo a los monstruos, por lo que merece la recompensa. Finalmente, él acepta, ya que no quiere perder a alguien que quiere. Con esto, Park Kyung termina la situación y el prota se retira, siendo detenido por Oyeon, quien le pide su nombre y número de teléfono, llamándolo señor. El prota sonríe diciéndole que no lo llame formalmente, ya que tienen la misma edad y se encontrarán en la academia. Al escuchar esto, Oyeon queda en shock, y así pasa el tiempo, llegando a la ceremonia de admisión de la academia, donde está Hyun y Kim. Sin embargo, quienes destacan son Oyeon y otra chica llamada Daniela, a quien el prota reconoce como la incursora más popular en el futuro, alguien que podría serle útil, pero con algo de miedo prefiere mantenerse a distancia, estando satisfecho con todos sus aliados. En eso, Kim lo golpea porque lo ve mirando demasiado fijamente a Daniela, que le devuelve la mirada, siendo interrumpidos por el inicio del discurso del jefe de la academia, Gu Ha-in. El prota de inmediato lo mira con odio, recordando que él tuvo algo que ver con el final de Kim, a quien está decidido a evitar que muera, pidiéndole que se cuide en la academia, a lo que ella, contenta porque se preocupa, le asegura que estará bien, y así Hyun, intranquilo, piensa en cómo en poco tiempo Kim estará entre los primeros 3 en magia, lo cual parece también llevarla a su fin. Y con la ceremonia terminada, Gu Ha-in anuncia el evento de admisión entre los alumnos de último año y los de primero, envolviendo a todos en un círculo mágico de transporte, sorprendiendo a todos, incluso a Kim, quien se ve asustada. Hyun, en modo protector, corre desesperado para sostener su mano. Mientras en el gremio Lotus, Opa le avisa a Yosun sobre la admisión de Hyun en la academia, algo que ella había olvidado, ya que quería mandarle un mensaje de apoyo al prota, quien sabe que estará ocupado con el evento de los próximos 3 días, no pudiendo contactarlo. Por suerte, Opa le envió un mensaje de parte de la maestra, con el prota respondiendo que no se preocupe. Volviendo al evento ahora, en un espacio diferente, el prota le pregunta a Kim si no está herida, y aunque no lo parece, sí está en estado de shock, y cerca de ellos aterriza también Daniela, la cual el prota reconoce como la maga, que cambió la forma de ver a los magos, de mayor aptitud mágica, y la futura maga de rango S. Mientras tanto, en el centro de control de la academia, los altos mandos ven a los grandes prospectos de ese año, destacando a Oyeon, junto con los menospreciados magos, Daniela, Kim y Lee So-yuk, con puntaje de aptitud por encima de 90. Esto lo informa Kim Seok al jefe Gu, aunque resalta que faltan los datos de quienes cambiaron de especialidad, a los cuales Gu no les presta atención por considerarlos indecisos, y piensan cómo funciona la academia, donde si bien algunos pueden tener talento, la mayoría son solo escalones para los más talentosos, con quienes tiene preferencia, dispuesta a deshacerse de 100 Riders C, con tal de lograr tener solo a un rango A, viendo los que fallan como seres sin valor, y está decidido a conseguir solo a las mayores joyas, las cuales necesita para alguien en específico, con quien parece tener negocios de los que ya no puede retrasarse. Por su parte, Hyun cuida de Kim hasta que despierta, mientras examina el espacio en el que están, donde se pueden romper las leyes físicas, incluso el tiempo y el espacio. Es un lugar donde se quedan al 5% de los aspirantes, un lugar donde se lleva al límite sus habilidades. Por suerte, Kim al fin despierta, lo que alivia al prota, aunque él no baja la guardia al tener tan cerca a Daniela, y en ese momento, proyectándose desde el cielo, Gu Ha-in explica las reglas del evento, en donde, en ese semiplano que limita las habilidades de rango C o menores, deberán capturar las etiquetas de los nombres. Si un mayor se la quita a un novato, recibirá 10.000 puntos, y si es al revés, este recibirá 100.000 puntos, los cuales pueden ser cambiados por comodidades en la academia. Y Hyun ve que
está con esta restricción, limitando su habilidad de cadena de rayos por ser de rango baja, pero al menos usará su habilidad única. Y el jefe se despide, expresándoles que no saldrán heridos, ya que las habilidades de todos serán disminuidas. Sin embargo, para el prota, esto es solo una excusa para filtrar a las personas. De esta manera decide moverse con Kim y buscar lugares estratégicos, como trampas de debuff, el estanque de sanación y el bosque de pesadillas, queriendo buscar refugio para sobrevivir los 3 días. Pero no contaba con que Kim quería unir al grupo a Daniela, ya que parece estar sola y sin saber qué hacer. Y en vista de que tener 3 integrantes es más conveniente, Hyun no puede luchar contra ese pensamiento racional. Sin embargo, sabe que no puede controlar a Daniela y recuerda un gran incidente que vio en las noticias, en el cual ella puso en peligro a muchas personas por su ira desmedida, prefiriendo no hacerlo, alegando que podrían ser traicionados y que la mirada que tiene Daniela no es de confianza, aunque para los ojos de Kim es la misma mirada que tenía el prota cuando eran niños, y sin escuchar razones corre hacia ella, llegando de inmediato para sugerirle hacer equipo, ya que el evento es injusto para todos, siendo peor para los magos, por lo que es mejor estar unidos. Daniela no sabe qué responder, principalmente porque su respuesta debe esperar a resolver el problema actual, cuando aparecen 2 figuras en el aire que aterrizan, revelándose como guerreros. Estos se alegran de encontrar a 3 novatos, presentándose como Shin Yun-san y No Soyul, siendo esta última más cautelosa, ya que no pudo detectar al prota con su habilidad. Hyun conoce dicha habilidad, sabiendo que debido a eso no podrán escapar, ya que esa habilidad es capaz de encontrar objetivos en un radio de 300 metros, por lo que si escapan, los seguirán con refuerzos. Shin los ve como algo fácil, a diferencia de su compañera, que le sugiere tener cuidado. Por suerte, Shin ignora esto y carga contra el prota, quien había olvidado ese tipo de combates. Shin, molesto por ser esquivado, sigue atacando, pero solo termina abanicando al aire en cada intento, frustrándose, hasta que Hyun, ya molesto, detiene la espada de Shin, acercándose para verlo a la cara, expresándole que es increíble que haya llegado tan lejos con ese cardio, destrozándole la espada, amenazándolo con dejarlos ir, solo si les dan sus etiquetas. Shin, humillado y confundido, ve al novato como un ser intimidante, orgulloso y necio, no escucha al prota, quien pierde la paciencia y le da un golpe directo en el rostro, mandándola a volar junto a su compañera. Esto envía al centro de control el anuncio del primer eliminado y también el primer novato vencedor, siendo Hyun. Esto realmente enfurece a una mujer, quien trata de verificar si hubo algún error, ya que esperaban que fuera Oyeon. Sin embargo, el más intrigado parece ser el jefe. Volviendo a la pelea, Won está furiosa. Por su parte, el prota solo piensa en acabar con ella, junto a Kim, a quien le enviará una invitación de grupo, aunque ella estaba un poco distraída al ver la fuerza del prota, pero invoca su báculo, al igual que Daniela, listas para luchar. Won por su parte ve como todo se complica, quedando sola contra 3, lo cual ya es problemático, siendo lo más si debe enfrentarse al prota, a quien reconoce como monstruo. Así que se prepara para usar toda su velocidad para ir directo hacia Kim, tratando de deshacerse de ella para escapar. El prota la ve pasar tranquilamente cuando está enfrente de su amiga asustada, ya que sabe bien que es la mejor estrategia que pudo usar al verse acorralada, la cual hubiera funcionado si Kim fuera alguien débil, lo que no es el caso, ya que logra bloquear el ataque de Won e incluso trata su técnica de atadura, aunque Won lo esquiva y lanza sus cuchillos, que no hacen ningún daño. Con esto el prota se siente confiado, pero sabe que Kim no podrá sola, así que activa su luz sagrada, pero Daniela se adelanta, formando una radiante espada sagrada, que deja al prota confundido al reconocerla como su habilidad única, llamada Alfanje de Alfheim. Lanzando esta habilidad, ella no puede hacer nada, siendo eliminada, creyendo que al final no podía ganar, porque los 3 eran monstruos. Y así los puntos se dividen a la mitad, entre Kim y Daniela, quien le pregunta si la interrumpió, ante una nerviosa Kim, que sabe que sin ella no había podido ganar. Por lo tanto, Daniela decide aceptar su oferta anterior de hacer equipo. Con esto el prota forma el grupo, observando con curiosidad a Daniela, de quien deberá actualizar su información. Su siguiente ubicación es el bosque de las pesadillas, donde más mayores llegan, notando las pisadas frescas y pensando que los novatos han llegado al refugio de la zona. Con las 2 eliminaciones anteriores, planean vigilar esa área, ya que con 3 días de competencia, saben que no aguantarán tanto tiempo en un refugio. De repente uno de los mayores cae eliminado, cortesía de Kim, que se ha ocultado en el bosque, comenzando a escapar con una gran sonrisa, viendo como todo va según el plan, contando a sus rivales, procediendo a provocarlos, burlándose de ellos por trabajar en grupos tan grandes. Estos caen fácilmente en la trampa y aumentan su persecución, y Kim recuerda cuando luego de encontrar el refugio, el prota les explicaba que si bien en un lugar seguro, no podrían quedarse allí mucho tiempo, debiendo conseguir comida y puntos, lo cual Daniela entendió como una casa a los mayores. Volviendo al presente, Kim pasa por un campo de hongos que disparan esporas paralizadoras, lo que consiguen un debuff a quienes están cerca, justo siguiendo el plan de Hyun. Sin embargo, ahora su resistencia ha bajado mucho, así que le deja el resto al prota, y mientras los caballeros están a punto de entrar al mismo campo, ahora el prota tiene un recuerdo, rememorando cuando fue con Jae-san a preguntarle alguna solución para los hongos paralizadores de la primera prueba. Este le sugirió una cura llamada savia de fresno, aunque no serviría para prevenir nada, sería suficiente para el prota. Mientras tanto, en el presente, los mayores se detienen al descubrir que están a punto de entrar en las esporas paralizadoras y sugieren escapar. Sin embargo, su líder parece no querer retirarse, sobre todo por tomar venganza por su compañero caído, aunque nada les serviría si quedan paralizados. Aún así, el líder supone que el novato también está paralizado, así que dejan a alguien vigilando mientras entran. El líder corre a toda velocidad, furioso por sentirse engañado por los novatos, llegando hasta Kim, quien parece estar muy contenta y tranquila, provocándolos aún más con su confianza. Esto hace que los mayores furiosos se lancen contra ella, quien usa su magia para explotar una esfera y paralizarlos a todos por 2 horas. En ese momento, Kim recuerda como ella y el prota buscaban algo en el bosque, aunque ella pensaba que no había nada útil. Daniela les comentó que el evento era más ventajoso para los guerreros que para los magos, ya que las restricciones de habilidades no afectaban tanto a aquellos con fuerza física. Con esto, Kim se quejaba de tener todas sus habilidades útiles selladas. Por suerte, el plan del prota consistía en recolectar la savia para usar las habilidades básicas de manera eficiente, preguntándole si recordaba cómo usar cambio, y ella confiada le respondió que sí, ya
ya que ella fue quien le enseñó la magia, así que con la savia de Fresno harían un cambio interesante. Lejos de ahí, Hyun y Daniela se preparaban para el movimiento de Kim, quien teniendo los mayores paralizados, activa cambio, despidiéndose de ellos para dejárselos al prota, quien llega pisando al líder de los mayores. Este aún humillado y lastimado en el suelo, le asegura que ese plan no funcionará, porque dejó a uno de sus compañeros vigilando, solo debiendo esperar a que pase el efecto paralizante, lo cual solo hace reír al prota, quien sabe bien que ese compañero no aparecerá, y una gran explosión confirma la eliminación del chico, cortesía de Daniela. Con este anuncio el prota respalda sus palabras ante el líder de los mayores, el cual pese a esto aún sigue confiado, pensando que todos ahí están paralizados, o no, ya que Hyun comienza a caminar hacia él, asustándolo, sin entender cómo se mueve. El prota admite que tiene razón, no debería poder moverse, pero lo logra gracias a la bendición de Hel, afirmando que si tiene quejas, que se las mande los dioses, acabando con él para seguir con los demás, acumulando tantos puntos que dejan sorprendidos al centro de control, posicionando al prota en primer lugar, con sus compañeras empatadas en el segundo, y Oyeon en tercero. Por su parte, Kim recibe la savia de Fresno, Deseo, con la cual parece estar bien, sin parálisis, aunque no puede descansar mucho, debiendo moverse rápido. Y antes de continuar, ella estira un poco mientras habla con su compañera sobre el conocimiento del prota en la magia, al usar el cambio de una forma tan extraña y poco ortodoxa. Aunque Kim sabe que lleva solo 3 meses aprendiendo, cree que ella es una buena maestra. Daniela se sorprende al escuchar sobre el cambio de especialidad, lo cual a Kim también la sorprendió, viendo que nunca tuvo interés hasta que cambió repentinamente. Y lo que más le extraña es cómo conocía la savia de Fresno y cómo se liberó de la parálisis. Sin andar mucho, sigue en su camino, rápidamente encontrándose con él, que las esperaba tranquilo, viéndolas también muy relajadas, con Kim afirmando que no ha hecho mucho, más que solo correr y un hechizo, con Daniela afirmando que también está bien. Kim pasa a molestar al prota, creyendo que usualmente lo ve como un idiota, pero ahora salvó el día, lo cual lo enfada, comenzando a apretarse las mejillas. Por su parte, Daniela no lo ve como estúpido, sino más bien como alguien guapo, y observando a los amigos jugar, sacude su cabeza para quitarse los pensamientos de su mente, pensando en ser más cuidadosa. Más tarde, mientras acompañan a Hyun, preparan algo en una olla, que despierta la curiosidad de Daniela. El chico le dice que es una pócima de recuperación de energía, recordando que la aprendió de un amigo, siendo Hae-sang, a quien dejó llorando por acabarse sus ingredientes en sus 100 intentos para aprenderla. Kim se burla porque no cree que tenga amigos, aunque este le dice que ella está en la misma situación. Daniela por su parte se sorprende por toda la experiencia del prota, pareciéndole que tiene 10 años de experiencia. Esta intuición asusta al prota, al ver que dedujo hasta el tiempo exacto de su regreso. Por suerte, Kim los interrumpe para decir que la cena está preparada, lo cual pone en alerta a Hyun, a quien prefiere solo comer frutas, recordándole a su amiga un incidente con unas galletas incomibles que casi lo mandaron al otro mundo, aunque él también admite ser mal cocinero. Por suerte, Daniela se ofrece a cocinar, afirmando ser muy buena, porque se crió solo con su abuela y se acostumbró a cocinar, así que comienza su preparación, alistando todos los ingredientes para hacer un buen caldo. Al verla tan concentrada, el prota admite no saber casi nada de su vida privada, suponiendo que la infancia de la chica con su abuela podría ser por algún problema familiar. Antes de que piense más, la comida estaba lista, y ambos la prueban, quedando sorprendidos, en especial Kim, quien salta a abrazar al chef. Hyun más discreto también la felicita, alegrándola, mientras en el centro de control, todos están molestos por ver perdiendo a Oyeon frente a los magos, creyendo que el sistema está fallando. Incluso el jefe piensa esto, analizando la situación, pide ver la repetición de la jugada con los hongos paralizantes, observando la audacia del equipo para acabar fácilmente con guerreros entrenados, dudando si son magos, y aún más, dudando si son novatos, interesado principalmente en el perfil de Hyun, el cual está vacío, hasta que le lleva la versión actualizada, la cual asume que está equivocada, dado que el prota tiene un 97% de capacidad mágica. Esto despierta su interés, por lo que Gu Hain meterá su propia mano en el evento, con una sonrisa malvada, mientras observa la pantalla de Oyeon, volviendo al grupo de Hyun, el cual sigue acumulando muchos puntos, asegurándose el primer lugar, pero debiendo dejar el refugio, pese a las quejas de Kim, porque ya todos temen ir al bosque de las pesadillas, y como dice Daniela, si quieren más puntos deberán salir, con Kim aceptando y preguntando cuánto le falta para romper el récord, lo cual también emociona a Daniela, quien le dice que en teoría solo le falta poco. El prota las ve muy competitivas y deciden continuar, hasta que Hyun siente el peligro acercarse, debiendo esquivar un ataque muy fuerte, el cual los toma por sorpresa, notando de inmediato que esa habilidad supera por mucho el rango C, con el sistema que deshabilita, y Kim se preocupa mucho por Hyun. Es entonces cuando vemos que el atacante es Oyeon, quien no parece escuchar las palabras del prota, que reconoce de inmediato que es una especie de trance. Daniela también nota esto, creyendo que está poseído. El prota deduce que sobra de Gu Hain, recordando cuando pasó algo similar durante el festival de la academia, un día que pasó de ser un recuerdo agradable para los estudiantes a uno traumático, en el cual muchos perdieron la vida. Todo esto fue causado por un chico, quien fue víctima del lavado cerebral del jefe, y gracias a que los crímenes de Gu Hain salieron a la luz, este usó ese último crimen para escapar, y viendo a Oyeon en trance, Hyun recuerda lo peor, ya que ese día también fue el día en que Kim se sacrificó por salvarlo, ahora debiendo también salvar a su amigo, devolviéndolo en sí, y ve cómo el sistema despeja una nueva misión, la cual indica salvar al que está bajo el lavado de cerebro, y como recompensa vendrá una carta en blanco. Sonriendo motivado acepta la misión. Kim corre para ayudarlo, siendo detenida por él, prefiriendo que se vaya con Daniela y busque más puntos en el proceso, notando que su amiga no le tiene mucha fe, pero Daniela parece que sí, y le dice que se vayan. Ella claramente no quiere, por lo que frustrada acepta, corriendo hacia Daniela, pidiéndole a Hyun que vuelva sin heridas, tomándola de la mano para salir, despidiéndose del prota, a quien le pide que las alcance. Este confiado les asegura que será fácil, y así volvemos un poco más atrás en el tiempo, luego de que Oyeon venciera a un rival sumando más puntos, cayendo agotado buscando descansar, después de 2 días pesados, solo pensando en que pronto acabará, triste porque peso su desempeño está lejos del primer lugar, recordando a su rival, Hyun, el cual pese a ser de clase mágica, con restricciones, tiene a todos sus compañeros en el top, reconociéndolo como una gran persona, lo cual lo inspira para tomar un segundo aire, levantándose para seguir, ya que aún tiene tiempo. En ese momento es interrumpido por Gu Hain, apareciendo en la pantalla frente a él, pidiéndole un favor, usando su habilidad, que distorsiona el sistema, afectando el cerebro de Oyeon, quien trata de resistirse, confundido, con su mente contaminada, cae bajo el control, y ya en trance entiende qué hacer. Volviendo al presente, Oyeon ataca al prota con grandes cortes destructivos, los cuales son de una habilidad de rango A. Esa era la habilidad, ataque polares extremos. Hyun sin más opciones que esquivar, ve como su rival es mucho más fuerte que cuando lo vio hace un par de días. Con esto también acepta que es más débil físicamente, debiendo retroceder ante sus golpes, logrando alejarse para activar una habilidad que lo vuelve tan rápido que aparece fácilmente detrás de Oyeon, preparando sus cadenas,
pero su rival usa una nube de polvo, con la cual no puede ver, dejándole escapar, lo que muestra los instintos de batalla de su rival, sorprendiéndose de cómo el chico reaccionó antes que sus propios ojos. Con esto no le queda más que admitir que no será tan fácil como pensó, y pese a que puede terminar el control mental con su derivación universal, no le conviene mostrarla frente al perturbador jefe de la academia, por lo que activando su cadena de rayos, decide darle un espectáculo. Justo en el centro del control, una de las supervisoras tiene una gran ansiedad al ver a un mago batallando y ganando contra un guerrero prodigioso, confundida por esto, mientras su jefe solo está intrigado. De vuelta, luego de mucha batalla, Oyeon está de rodillas agotado, ante un prota que piensa que exagera un poco. Por suerte el chico está bien, pasando a la siguiente, y mirando sonriente en la pantalla, usando una bomba cegadora para evitar que el centro de control lo vea. Con esto el jefe furioso trata de buscar alguna cámara funcionando, pero no se ve ninguna. Molesto le encarga al instructor que de una vez acabe el evento y que lleve a Hyun a su oficina. Esto confunde al instructor, a quien Gu Ha-in le aclara que el prota claramente bloqueó su visión, lo cual es prueba de que sabe sobre su habilidad. En el campo iluminado por la luz, el prota se acerca a Oyeon, el cual está agotado, así que tocando su cabeza, activa la derivación universal, disipando el poder del lavado de cerebro. El chico despierta, reconociendo de inmediato al prota, quien le pregunta si está bien, y el chico le responde que sí, hasta que se mueve, retorciéndose de dolor. El prota se disculpa, ya que no pudo parar su ataque gentilmente, dejando confundido el peliblanco, ya que no entiende por qué lo atacaría. El prota le explica que fue por una habilidad de manipulación mental, lo cual solo confunde más a Oyeon, quien levemente recuerda una voz antes de que todo se volviera borroso. Confundido dice que una habilidad así no puede ser inferior al rango C, las cuales estaban prohibidas. El prota supone que algo pasó, o algo falló, o alguien se entrometió, alertando al chico, el cual de inmediato deduce que entonces sí debió haber algún fallo. No hay ningún estudiante que pudiera hacerlo. Con estas sospechas le pregunta a Hyun quién fue. Este sonriente le dice que realmente no lo sabe, solo supone que es alguien con mucho poder dentro de la academia, recordando cómo con el paso del tiempo todos recordarán qué clase de hombre es Gu Ha-in, justo cuando el sistema le indica que la misión ha finalizado, ganando otra carta en blanco. Feliz con esto, Hyun se aleja mientras Oyeon se levanta, viendo que está hecho polvo, y Hyun no tiene ningún rasguño, reconociendo su límite. El prota, tranquilo al verlo de pie, se despide, pero este lo detiene para lanzarle algo. Hyun lo atrapa, descubriendo que es la placa con el nombre del peliblanco, por lo cual quedará eliminado. Este lo sabe, considerando que ganó suficientes puntos, aunque sabe que no tantos como el prota, admitiendo su derrota ante él, deseándole suerte, prometiéndole que lo vencerá en el festival escolar, desvaneciéndose. Hyun piensa que si bien esa victoria no valía por puntos, lo que sí consiguió fue que alguien con el talento de las artes marciales, que él siempre quiso que lo reconociera, lo cual terminó llegándole al corazón, sintiéndose como un nuevo comienzo, creyendo que ha progresado, dejando de lado su visión sin esperanza del pasado, creyendo que paso a paso va a dirigirse hacia el futuro. Y así acaba el evento, con el equipo del prota sumando un récord de puntos y regresando al mundo real, donde todos están muy agotados, menos el prota, el cual no parece conforme con la cantidad, lo cual molesta a Kim, quien se queja de que no está alegre por el récord, aunque Daniela tampoco está muy contenta, pensando que pudieron aumentar la cantidad. Kim, reconociendo que son raritos, está tranquila con esos puntos, ya que con esa cantidad va a vivir cómodamente. Esa felicidad aumenta cuando Hyun hace la conversión de dinero real en wones, lo cual deja a Kim con la mirada perdida, cantidad que ni Daniela se cree del todo, la cual según Hyun aumenta con los puntos extras por ganar los primeros lugares, lo cual deja a Kim brillando de felicidad, acercándose a Daniela para festejar, vanagloriándose de todo el dinero que tienen ahora, lo cual avergüenza al prota, que siente las miradas de odios detrás, y en medio de la celebración aparece Kim Seok, quien les indica que deben hablar con ellos en otro lugar. Daniela pregunta de dónde irán, el prota adivina dónde irán, a la oficina del director jefe. Seok se sorprende al ver que adivinó, y lo cita oficialmente, a la oficina del director. Ahora con todos en la oficina del director, Hyun se comporta impaciente al no verlo, lo cual comienza a incomodar al instructor y a las chicas, quienes se sientan al lado del prota, las cuales se quejan de este, aumentando hasta la llegada de Gu Ha-in, quien aparece disculpándose, siendo saludado cortésmente por ambas chicas, pero solo recibiendo una queja de Hyun, quien casi se queda dormido, esperándolo. Esto hace que todos en el lugar, desde Daniel hasta Kim, lo miren con rostros azules, pensando que está loco. Por su parte, el jefe sostiene una falsa sonrisa, manteniéndose en su papel, y se disculpa por la tardanza, ya que se estaba preparando, despertando otro comentario de Hyun, quien se disculpa por no haber saciado, después de haber pasado 4 días en un campo de batalla. La arrogancia del prota tiene como objetivo molestar al director, quien sabe que no hará nada, debido a que tiene preferencias por los talentosos. Esto se confirma cuando el director les propone un premio en forma de oferta como disculpa, felicitando al prota por el primer lugar, quien humildemente le agradece a su equipo. El jefe ignora esto y lo felicita por el récord. Daniel acepta las felicitaciones, pero el prota quiere ir al punto, por lo que Gu Ha-in decide seguir con su oferta, ofreciéndole suites de lujo, prioridad en las instalaciones y repetir pruebas en las que fallen, como parte del contrato que les ofrece a los chicos, el cual justo les lleva para hacerlo oficial. Hyun lo piensa y declina la oferta, ya que ellos mismos pueden lograrlo en poco tiempo, y le arrebata el contrato de las manos al jefe para leer las cláusulas, las cuales harían que estén atados a dar el 30% de las ganancias de sus incursiones en la academia y compartir recompensas por los 5 años después de su graduación, lo cual más que una oferta le parece una estafa. Gu Ha-in se ve acorralado, no pudiendo cambiar la opinión, y les deja la decisión. Kim y Daniela se miran, preocupadas, pero también terminan rechazándolo. El jefe furioso comienza a soltar un aura malvada, preguntándole al prota si está seguro de declinar, mirándolo a los ojos con su técnica de lavado cerebral. El prota, gracias a la bendición de Hel, no siente nada, y lo vuelve a rechazar, dejando sin palabras al jefe, que vio cómo falló su habilidad. Con esto el prota se levanta hambriento, y se va junto con sus amigas a comer algo, despidiéndose antes de salir, dejando a Kim Seok preocupada al ver a su jefe, quien también le pide que se retire. Al quedarse solo, el jefe muestra una sonrisa de frustración e ira al ver que un estudiante toleró su lavado mental. Mientras tanto, afuera el prota está preocupado porque sus amigas rechazaron el contrato. Kim admite que se veía bien al inicio, pero como dijo él, sintieron la estafa. Daniela la respalda, además que prefiere ganarse sus privilegios. Hyun aprende el sentido de rectitud de la chica, reconociendo que esperaba que ellas también lo rechazaran, pero las chicas también tenían otros motivos, ya que para Kim el director le dio miedo, y Daniela se molestó porque no mencionó el error del subespacio, siendo muy intuitiva, ya que se nota que sospecha del jefe, aunque esto solo lo supone, porque ve que Hyun, pese a ser tranquilo, es hostil con Gu Ha-in, suponiendo que él sabe algo. Kim escucha esto, y en modo kawaii le pide que les diga que sabe. Este decide decirle algo, sin explicar mucho,
mucho, pidiéndoles que no confíen en nadie en la academia. Daniela le pregunta si ese consejo lo incluye a él. Kim, escondiéndose detrás de ella, confirma que es mejor no confiar en él, ya que tiene cara de malo, y un día la abandonó en la calle. Hyun quejándose de dejar eso en el pasado. Ahora debe aguantar el berrinche de su amiga, quien va directo a jalarle el cabello, y Hyun logra controlarla para enviarla a casa, así que se despide de ella y de Daniela, con quien el ambiente se torna muy tímido, pero Kim interrumpe para evitar el romance, y así es como los envían al dormitorio, despidiéndose y prometiéndose verlas al día siguiente. Más tarde, cuando Hyun llega al dormitorio, de inmediato lo invaden muchos recuerdos espantosos de ese lugar, recostándose en la cama y pensando que debe salir de allí urgente. Al día siguiente, Hyun sale a correr por la academia antes de volver para su primera clase, en el cual está junto con sus amigas, esperando la llegada de su instructora, quien entra presentándose como Kim Hee-yeon, a quien el prota no reconoce, aún con todo su conocimiento del futuro, suponiendo que no durará mucho ahí, aunque entre los aplausos de admiración de sus amigas, entiende que para ser instructor en la academia se tiene que ser muy bueno y aguantar todo o ser como Kim Seok y tragar lo que el jefe le dé. Y así Hee-yeon prepara su primera lección práctica, la cual probará su sensibilidad al maná, abriendo una puerta enorme que parece ser un cubo de maná, lo cual aterra a todos, ya que es muy difícil para su primer día, pero Hyun lo ve diferente al que enfrentó la última vez. Esto es porque la instructora indica que es un salón de maná, el cual mejora los cubos de maná que usan los gremios, dividiendo el salón en distintos niveles, iniciando con el nivel 1, con maná poco denso, el cual aumenta de acuerdo cómo vayan avanzando. Lo normal es que el nivel 3 sea el máximo para estudiantes de primero, y los de último año llegan al séptimo nivel, siendo esta una prueba óptima para ver su nivel de maná. Daniela es quien más parece interesada en saber hasta dónde puede llegar, y así entran al primer nivel sin problemas, pasando al segundo, donde algunos ya se quedan, y luego al tercero, sin novedades para los principales, pero muchos se van rindiendo, y para el cuarto nivel se queda a la mitad antes de pasar al quinto, donde se quedan aún más, número que se duplica. Personaje agregado, quienes fueron todos los que entraron en el ranking en la prueba de cacería, prestando principal atención al prota, a quien el jefe les ordenó que vigilen e informen sobre él, pero a ella no le importa esa orden, y así pasan al séptimo nivel, sorprendiendo a todos los que se quedaron, y ahora al octavo, donde los cuatro parecen seguir medio bien, aunque a Kim le parece faltarle aire, y así todos listos caminan hacia el siguiente nivel, donde claramente tres de ellos, exceptando a Hyun, parecen haber llegado a su límite. El prota comienza a notar que sus compañeros están mal, y cuando pasan al noveno, se da cuenta de que Daniela está muy mal. Hee-yeon los observa preocupada, pese a que por las órdenes de su loco jefe no puede ofrecer ayuda si no la piden, ya que este considera que las crisis ayuda a crecer a los estudiantes, algo sin sentido para ella. Por suerte, Hyun trata de auxiliar a Daniela, quien apenas comienza a ver todo borroso, pensando en no perder, ya que fue criada en un mundo donde solo los fuertes sobreviven, representando esto como un zorro que la asustaba y la regañaba de niña, creyendo que por más que tenga talento para la magia, estará por debajo de los guerreros, afirmando en su mente que no hay futuro para los débiles, mientras sus ojos básicamente están carentes de vida, aceptando que perdió otra vez, debiendo ser sacada en camilla del nivel. Con esto, Hyun también pasa un nivel más y dice que pierde y se retira, siendo seguido por la instructora, quien le dice que en ese nivel, hasta para ella es difícil, pero si está bien que vayan juntos. Mientras se retiran, ella lo mira de reojo, notando que no parece tener ninguna dificultad real. Afuera, el prota es felicitado por llegar al nivel 10, siendo observado por un celoso Soyuk y una decepcionada consigo misma Daniela, y el prota se acerca a ella, la cual parece estar bien, solo tuvo un exceso de esfuerzo. Kim por su parte está preocupada por el prota, el cual le dice estar bien, listo para burlarse de ella, sugiriéndole que se quite la toalla del cuello, ya que parece una anciana. Kim molesta por el chiste, ante su preocupación se calma fácil cuando él le devuelve la pregunta, siendo su respuesta un muy arrogante sí, con demasiada actitud alegre. Pero para Hyun su preocupación es Daniela, a quien vio como alguien más que competitiva, sino compulsiva, y se alegra de que no saliera herida, consciente de que con el tiempo será más difícil de controlar, aunque él mismo no puede controlarla. Sabe que al igual que Yosun, Oh-jeon y Sae-san cambiarán sus vidas por su intervención, pensando en ayudarlos, al igual que a Kim, a quien ve fijamente. Esta al notar esto presume por ser bonita, con una gran aura brillante que ciega a Daniela, mientras Hyun piensa que el ejercicio le dejó mal el cerebro. Kim ante esto entra en modo ataque, siendo detenida por Daniela, mientras el prota piensa en voz alta sobre los cambios que hará en el futuro. Esto alcanza a escucharlo Kim, mientras trata de ahorcarlo con la toalla, lo cual el prota aprovecha para tomarla, y como si fuera una niña, le seca el cabello, dejándolo desarreglado. Esto hace que la pequeña Kim arda de rabia por el trabajo que le toma arreglarse el cabello. Este duda de que le tomó tiempo, y la chica, interpretando que le dijo fea, entiende que habló de más, y comienza a correr, escapando de Kim, ante la mirada de Daniela, quien reconoce que a Hyun le irá peor que a ella, aunque queda algo celosa al ver esa cercanía entre los dos. Ellos pasan corriendo cerca de Soyuk, el cual sigue celoso del prota, llamando a su amigo Minso, a quien le pide información sobre Hyun, mientras ve cómo sigue corriendo, atacado por Kim. Minso, sintiéndose su sirviente, no tiene mucha información. El pelirrojo molesto piensa que es un tramposo, algo que no tiene sentido según su amigo, el cual extraña su versión juvenil, cuando al parecer no era un arrogante, que realmente piensa que solo puede ser vencido por trampas. Esto es divertido para Minso, ya que sin trampas también sería vencido por las otras dos chicas, reconociendo a Soyuk como un emo, el cual se va molesto. Más tarde Hyun habla con su maestra en su nueva y lujosa habitación, y ella lo felicita por su resultado. Este un poco humilde admite que temía no ser el primero, por lo que ella supone que tuvo competencia, así que entiende que hay otros buenos prospectos que el prota quiere reclutar, recibiendo una generosa oferta de recompensa a cambio de información. Este trata de evitar decirle, pero ella le deja claro que los conseguirá pagándole más que él, así que le cuenta sobre Daniela, Kim y Oh-yeon, a quienes recomienda para el gremio, y también le menciona el nombre de un estudiante